Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Si recordáis, ayer estábamos hablando, cuando yo os dejé, estábamos hablando de los gastos de envío, ¿vale? De qué eran los gastos de envío y, bueno, ahora veremos cómo los debemos de calcular, ¿vale? Lo importante que tenemos que tener en cuenta y que es algo que es lo primero que hay que valorar, igual que hablábamos ayer de cosas del stock que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros realizamos una venta online y esa venta online se la tenemos que llevar a casa del cliente, se van a producir una serie de gastos, ¿vale? Esos gastos ya decidiremos luego, como veremos, si los asume el comercio, se reparten o cómo lo hacemos. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que se van a producir unos gastos. Cuando nosotros vamos a la frutería a comprar un kilo de tomates, pues el señor frutero nos da los tomates, a lo mejor le damos la bolsa y mete los tomates en nuestra bolsa, o le damos una bolsa de estas que, por ejemplo, como las que reparte el ayuntamiento, que son como de telita, también lo metemos allí, o directamente él nos preguntan en muchos sitios, ¿quiere bolsa? Y si queremos bolsa nos la cobran. Pues igual que si queremos bolsa nos la cobran, cuando nosotros hacemos esto en el e-commerce, hay que entender que los gastos que esos envíos tienen unos costes, ¿vale? Y desgraciadamente, aunque os parezca mentira o que os parezca sorprendente, mucha gente, muchos e-commerce no tienen en cuenta estos gastos de envío y a través del transporte se escapa muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? ¿Qué son los gastos de envío? Pues como hablábamos ayer, el conjunto del embalaje o la preparación de esos pedidos más el transporte, ¿vale? No es solamente lo que me cobra la agencia al uso por enviar ese paquete o mi repartidor o lo que sea, sino es también, como decía ayer un compañero, el tiempo que invierto en preparar el pedido y todo el material que voy a utilizar para embalar el pedido, ¿de acuerdo? Las cajas, los soportes, lo que sea, ¿sí? Entonces, primero vamos a meternos en la parte del embalaje, ¿vale? La parte del embalaje es algo fundamental y que os recomiendo, por favor, que utilicéis. Em, Cuando nosotros enviamos un pedido a través del e-commerce, una de las cosas que está súper comprobado es que la satisfacción del cliente empieza en el momento en que él recibe el pedido, antes de abrirlo, antes de utilizarlo y antes de hacer nada. Quiero decir con esto que podemos tener un pedido, un producto maravilloso, puede ser fantástico, puede ser barato, ha podido llegar en fecha, pero si la caja que le enviamos al cliente es una caja que pueda estar rota o que es excesivamente grande o que no lleva ninguna marca ni ningún logotipo y es una caja que, con todo el respeto, hemos podido sacar, incluso, no os voy a decir de un contenedor, pero de cualquier sitio, pues estamos perdiendo mucho, mucho de poder del que tenemos. Con lo cual, el embalaje es algo que hay que tener muy en cuenta. El embalaje interno de mis productos y el embalaje externo, ¿vale? Si es el embalaje del producto o si es como va embalado mi producto o lo que yo llevo, normalmente ese embalaje del producto se suele incrementar el precio del producto, ¿vale? O se suele tener en cuenta dentro del precio del producto reduciendo su margen, ¿vale? Y luego es muy importante que ese embalaje va a tener o nos va a dar un valor añadido. Primero, nos van a dar un valor añadido, como os digo, cuando llega a casa del cliente, ¿vale? Segundo, nos va a dar un valor añadido porque evidentemente cada vez que una caja nuestra se mueva, si va el logotipo de nuestra empresa, si va a nuestra dirección web, si va a lo que sea, ¿vale? Pues evidentemente es algo que nos va a mejorar esa imagen, ¿vale? Igualmente que el embalaje o dentro del embalaje, dentro de la preparación, es muy recomendable y os recomiendo que hagáis cosas tan simples o no sé, tan de bajo coste y que al final son tan efectivas como, por ejemplo, hay gente que directamente mete pues una hojita de papel o mete el albarán de entrega o mete lo que sea con una referencia a la web, con un código de descuento, con un guiño al cliente diciéndole gracias por haber comprado, la próxima vez que nos veas utiliza este código y te haremos un 3% de descuento. O
soy una perfumería online y directamente te regalo 2 muestras o un pequeño jaboncito o lo que sea, ¿vale? Es decir, podemos utilizar todo lo que es el embalaje y la preparación del pedido para ser realmente un valor añadido, porque es el primer contacto que va a tener ese cliente con nuestro pedido, ¿vale? Y con nuestro artículo. Y es muy importante, vuelvo a repetir, que lo tengáis en cuenta. Invertir en el embalaje, invertir en la estampación del embalaje, es decir, en que en las cajas ponga vuestro nombre y hacer algo que realmente sea diferente al embalaje de la competencia, ¿vale? Una caja lisa, sin ningún tipo de logotipo, sin ningún tipo de identificación, que a lo mejor no es lo suficientemente gorda para que, como os digo, no se pueda doblar, no se pueda pasar lo que sea, bueno, pues al final va a dar muy mala imagen, ¿vale? Y hay, desgraciadamente, esto existe y esto pasa muchas veces, ¿vale? ¿Qué es también un tema importante? Pues hay que tener en cuenta que el embalaje, como os digo, va a tener un coste, va a incrementar ese coste de ese pedido, ¿vale? Y no solamente eso, sino que también lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de los tipos de embalajes, me va a permitir hacer o no hacer pedidos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que lo que os decía, el ejemplo que os decía ayer, que yo soy una tienda online, por ejemplo, no sé si conocéis una tienda online muy grande de venta de productos frescos que se llama El Marisquito, ¿vale? El Marisquito, por ejemplo, es una tienda online que está en Galicia y que envía marisco o carne a toda España, ¿vale? Perfecto. Pero claro, tiene que hacer un envío en frío. Eso ya es un primer problema. Pero no ese es el mayor problema. El mayor problema que tiene es que sus cajas para el envío en frío tienen un coste, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si yo hago un pedido de 10 euros y la caja vale 6, pues claro, el proveedor eh, no puede aguantar ese envío, ¿vale? Entonces, claro, el embalaje que yo voy a tener que poner puede ser que me penalice o me dificulte hacer el envío, ¿vale? Entonces, sí que es importante el encontrar una justa medida entre el embalaje y el valor de los productos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa que también deberíais de tener especial cuidado y que hay muchos comercios electrónicos, sobre todo cuando estamos empezando, que no tenemos cuidado, es no utilizar embalajes del proveedor, ¿vale? No utilizar embalajes del proveedor. Hay mucha gente que directamente, tal y como me llega el pedido del proveedor, se lo enviamos al cliente, ¿vale? Y resulta que en el pedido del proveedor, bueno, pues aparece la dirección del proveedor o la página web del proveedor o lo que sea. Y a lo mejor el proveedor no vende, pero a lo mejor el proveedor tiene en su página web una serie de sitios donde pueden vender o lo que sea. Entonces, cuidado, porque el embalaje, que es algo que aparentemente es trivial, os puedo asegurar que no lo es. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿Sí? ¿Dudas con respecto al tema del embalaje? ¿Comentarios? ¿No? Existen muchas empresas que hacen embalajes y que nos hacen embalajes a medidas, como gente súper conocida como Mailboxes o incluso a empresas de cartonajes que están en el polígono Malpica o por ahí, que nos pueden hacer embalajes a medida y cuyos costes realmente no son elevados, ¿vale? Bien, ya tenemos el embalaje realizado, ya tenemos el producto embalado y ahora tenemos que decidir o tenemos que enviar nuestro producto, ¿vale? Cuando nosotros enviamos nuestro producto, tenemos que calcular de nuevo, ¿vale? O tenemos que decidir quién va a enviarnos eso y en función de qué parámetros, pues en función de, normalmente la agencia de transporte se elige en función de estos 3 parámetros que os pongo aquí: la velocidad, el lugar y el peso. Porque en función de esos 3 parámetros, velocidad, lugar y peso, la empresa nos va a cobrar un coste u otro de transporte, ¿vale?
¿Qué se denomina velocidad en el transporte? Pues se denomina el tiempo que va a transcurrir desde que el paquete sale de mi casa hasta que llega al destino, ¿vale? A menor tiempo de trayecto o a mayor velocidad, mayor coste, ¿vale? Es mucho más caro enviar antes de las 8 de la mañana que antes de las 10, que en 24 horas o que en 72 horas, ¿vale? Con lo cual, a mayor velocidad, mayor coste, ¿vale? Lugar. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas de transporte envían a todos los lugares, ¿vale? Y que hay lugares cuanto más alejados, ¿vale? Del punto de origen, mayor coste, ¿sí? Hay agencias de transporte que me cobran directamente por cosas como es coste local, coste provincial, coste regional o limítrofes, ¿vale? O provincias limítrofes, coste a toda España, ¿sí? Hay otras agencias que me cobran directamente por lo que ellos llaman tramos o saltos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero enviar de Zaragoza a Guadalajara, hay un salto. Lo cogen, lo llevan a su central de Zaragoza y de la central de Zaragoza lo llevan a Guadalajara y se lo entregan al cliente. Vale. Pero si yo en vez de entregar en Guadalajara, quiero entregar en, no sé, en Medinaceli, ¿vale? Pues a lo mejor resulta que lo llevan de Zaragoza, no sé, a Guadalajara también, o al sitio que sea, y de ahí lo llevan a una central de Medinaceli y de allí al cliente. Ya hay dos saltos, ¿vale? Entonces eso ya me cobrarían por dos saltos, ¿sí? Entonces, hay algunas agencias de transporte, las mínimas ya, que ya cobran por saltos o por tramos, ¿vale? Y luego hay algunas agencias de transporte que reparten mejor en unos sitios que en otros, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta, aunque no tenga que ver con solamente con el lugar, que existen dos tipos de agencias de transportes. Agencias de transporte, lo que se denominan agencias de transporte y lo que se denominan agencias de paquetería. ¿Alguien sabe la diferencia entre una agencia de transporte y una agencia de paquetería? ¿Alguien que quiera, que intuya cuál es la diferencia? A ver, alguien en el chat está hablando. Teresa dice que no tiene ni idea. Susana dice que el peso. No es el peso, Susana. ¿Alguien sabe? Me imagino que todos conoceréis, Rodolfo. Ah, vale, espera. Ahora te contesto a lo que has preguntado, Rodolfo. Vale. ¿Conocéis? Una agencia de transporte tiene vehículos de Perdona, transporte. Isaac, Dime. que todas las respuestas, por favor, enviarlas a todos los panelistas y participantes, si no los demás no ven las respuestas. Vale, Sí, lo gracias, ponen perdona, así, Isaac. ¿no? Ah, sí, no. Sí, vale. A todos los panelistas y participantes. Vale, vale. Sí, sí, perdón. Nuestros participantes son parte de la... A ver, la diferencia fundamental entre una agencia de transporte y una agencia de paquetería, ¿vale? Transportes Ochoa es una agencia de transportes. Seur es una agencia de paquetería, ¿vale? La diferencia fundamental es que las agencias de transporte están dedicadas a transporte de normalmente grandes volúmenes y normalmente a transportes en calle, o lo que ellos llaman en cota cero, ¿vale? Es lo que cuando nosotros tenemos una nave, estamos en el polígono Plaza y tenemos una nave y le pedimos al proveedor, llega el señor de Transportes Ochoa con un palé, le bajamos el palé del camión y ya está, ¿vale? Eso lo hace una agencia de transporte, pero cuando nosotros pedimos unos cascos a una tienda online, pues el señor que nos trae estos cascos es una agencia de paquetería, ¿vale? ¿Quiere decir que Seur no haga transporte? Sí, Seur también hace transporte y DHL también hace transporte, pero la mayor parte de su mayor volumen está en paquetería, no está en transporte. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces nosotros vamos a depender de, según nuestro tipo de negocio, tendremos que elegir una agencia de transporte o una agencia de paquetería. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia importante es que la agencia de paquetería normalmente llega a todos los sitios y la agencia de transporte no. ¿Vale? La agencia de transporte no. Es complicado o puede ser complicado pues que en según qué pueblos o en según qué sitios nos reparta una agencia de transporte o tendremos que buscar diferentes agencias de transporte. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? No es solamente por el peso, Susana, como pones en el chat, es por la forma de entregar. A ti una agencia de transporte no te sube un pedido a casa, aunque fuera un palet. ¿Vale? No salen, van a cota cero y no reparten en domicilios, ni aparcan el camión en un sitio, ni nada de esto, ¿vale? No tienen una furgoneta de reparto a domicilio, que es lo que comúnmente conocemos. A ver, que se me ha pasado una pregunta, perdón, que había puesto Rodolfo. Igual ese problema de reutilizar cajas se le puede dar una vuelta. Si haces unas pegatinas grandes, se puede tapar otros datos de la caja y decir que eres muy responsable medioambientalmente, que reutilizas la caja. Sí, Rodolfo. Y también se puede comprar cajas, se pueden hacer con cajas con material reciclado. ¿Vale? El problema es lo que te digo, el problema es la imagen. El problema es que una caja normal, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, una caja de un envío normal puede costar menos de €1. Una caja de cartón con tu logotipo impreso, ¿vale? Entonces, pues yo creo que merece la pena, ¿vale? Que merece la pena. No quiere decir esto que no lo hagamos de manera reciclada, de manera responsable y de muchas historias, ¿vale? Pero la manera responsable no es reciclar una caja de otro proveedor o de nuestro distribuidor, ¿vale? Teresa dice que con contratar un servicio de paquetería es suficiente para nuestra tienda online. No sé, Teresa, depende de lo que vendas y a quién vendas, ¿vale? Si tu tienda online es un servicio de entre empresa y empresa, necesitarás normalmente, o a lo mejor te va mejor una empresa de transporte, ¿vale? Si lo que hablamos, si tú, por ejemplo, te dedicas a vender, no sé, eres un distribuidor de electrodomésticos para tiendas, pues vas a contratar una agencia de transporte, no vas a contratar un servicio de paquetería, ¿vale? Porque los pedidos que les vas a hacer van a ser de otra forma, ¿sí? Va a depender un poco de eso, ¿sí? David, ¿cuáles son las mejores empresas de transporte y paquetería por calidad-precio? Bueno, luego os pondré algún ejemplo, ¿vale? Digamos que no todas, o sea, esto es un poco como en la telefonía, ¿vale? Todas son malas y todas son buenas, ¿no? Va a depender un poco de lo que de nuestro interés y sobre todo va a depender mucho de lo que nosotros enviemos. No es lo mismo enviar anillos, ¿vale? De bisutería, que anillos de joyería, que argollas de cortina, ¿vale? Depende mucho de muchos parámetros que luego os cuento, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, perdón, vuelvo a compartiros la pantalla, si me deja, vale. Entonces, ahí va, perdón, es que se me queda el chat aquí. Vale, comparto. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, vale, comparto de nuevo, le doy de nuevo aquí. Vale. Sí, la estamos viendo. Vale, gracias, Fernando. Y la última parte, el peso, ¿vale? A mayor peso del artículo, mayor es el coste de envío, ¿sí? Entonces, esos tres factores, la velocidad, el lugar y el peso, van a depender para calcular mis gastos de envío y van a depender para decidir cuál va a ser mi empresa de envíos, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, una empresa o unos envíos, que hay mucha gente que está haciendo envíos a través de correos, ¿vale?
pues podemos pensar que está bien o que está mal. ¿Alguien se aventura, por ejemplo, a decirme o qué ventaja tiene Correos? Rodolfo dice las sucursales, sus redes por toda España. Correcto. Tanto Correos como Correos Express es la empresa que más puntos tiene, ¿vale? Con lo cual, el lugar es el mejor, ¿vale? ¿Alguien me puede decir cuál es el inconveniente de Correos? Con esto que estoy hablando aquí de velocidad, lugar, peso. Bueno, Rodolfo, son medios funcionarios, tampoco son personas... No, yo digo con respecto a los envíos, no a Correos como tal. No vamos a criticar a nadie. ¿Son lentos? No, no son lentos. Suelen cumplir los plazos que dan, sus horarios. ¿Por qué dices eso, Aaron? Hay servicios para empresas de correos y, bueno, no están mal. El mayor problema que tienen es el peso que ellos envían. ¿Vale? Por correos estándar, ellos envían hasta 20 kilos. Con lo cual, si tú vas a hacer un paquete o tienes que hacer un envío cuyo peso es superior a 20 kilos, no lo puedes enviar por correos. Y hay otro pequeño detalle. Y es que, bueno, por supuesto, no hacen transporte en frío, ¿vale? Pero eso casi ninguno. Y otro tercer detalle. Correos no hace transporte de mercancías frágiles. Es decir, vosotros podéis poner una pegatina de frágil en un paquete, enviarlo a Correos y les va a dar exactamente igual. Si lo tienen que poner encima de otro, lo pondrán y ellos no se hacen responsable de las mercancías frágiles. Entonces, claro, bueno, pues esas razones pueden hacer que al final elijamos uno o elijamos otro, ¿vale? Pero lo que os digo, estas son las tres cosas: la velocidad, el lugar donde yo quiero entregar y el peso o sí, la naturaleza del paquete, las que me van a decidir cuál de ellos envío, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? Velocidad. ¿Qué es la velocidad? Pues como os decía, la velocidad es... ¿Alguien ha escrito en el chat? Vale, sí, están haciendo, pero no lo hacen ellos, Rodolfo, al menos hasta donde yo sé, lo hacen contratando empresas, pero bueno, hacen envío en bicicleta y envío sostenible, bueno, muchas cosas que pueden venir muy bien para nuestra empresa, ¿vale? La velocidad dentro de los gastos de transporte, ¿vale? Debemos de valorar, dependiendo nuestro tipo de envío, ¿vale? Y nuestro tipo de producto, si el cliente quiere entregas urgentes y si está dispuesto a pagarlas, ¿vale? Si yo vendo, como comentábamos ayer, con el ejemplo de Susana, que comentaba Susana, piezas o recambios de camiones, es muy posible que yo pueda aceptar pedidos hasta las 7 de la tarde o hasta las 6 de la tarde y le diga al cliente, mañana a las 8 de la mañana lo tienes en cualquier punto de España, pero esto vale 12 euros. ¿No? Si lo quieres pagar, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, debemos de valorar esa velocidad, si sirve o no sirve. Tenemos que valorar también que hay algunas agencias de transporte,
algunas agencias de transporte, que además me hacen entregas en días especiales o en fines de semana, ¿vale? Ya sabéis, ya todos me imagino que os habrá pasado, que Amazon está haciendo ya entregas los 7 días de la semana. Pero si nosotros distribuimos o vendemos comida por internet, posiblemente necesitamos hacer distribución en días especiales o en fin de semana. La tartería que hablábamos ayer no haría nada si no consiguiese enviar en domingo o enviar en días especiales como Todos los Santos, como el Día de la Madre, ¿vale? Pero lo que es importante es si con esa agencia de transporte o ese medio de transporte, ¿vale? Podemos cumplir los plazos marcados por nuestra tienda online y por el transporte, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a pactar con el transporte que envíos que tengamos preparados hasta la 1 me los van a recoger, por ejemplo, en mi tienda, en mi empresa, y los van a enviar al cliente al día siguiente. Pero soy capaz de tener todos los pedidos preparados para la 1, o cuando llega el transportista a la 1 resulta que hay 5 pedidos que me he dejado sin preparar. Claro, o sea, al final la velocidad no depende solo del transporte, que sí, y que muchas veces depende de ellos, sino también depende de que nosotros podamos ser capaces de cumplir esa velocidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguien habla algo en el chat? Que no veo. Perdón. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todos claros? Vale. Lo siguiente importante que vamos a tener que establecer o que vamos a tener que pensar dentro de nuestro e-commerce a la hora de calcular o de elegir o de decidir los gastos de transporte es el lugar donde vamos a enviar nuestros pedidos, ¿vale? Como os decía, las zonas de transporte se suelen calcular por transporte local, transporte provincial, provincias limítrofes, regiones, otras provincias, ¿vale? Y en función de eso, las agencias de transporte nos lo calculan. En el caso de transporte urbano, ¿vale? Porque puede ser que estéis pensando, oye, Isaac, es que esto está muy bien, pero yo es que soy una frutería, ¿vale? Que estoy en no sé dónde y quiero vender en toda Zaragoza, ¿vale? Pues entonces en ese caso, no, por ejemplo, hay gente, en Zaragoza hay 2 o 3 riders de estos que se llaman, que van con bicis o con motos eléctricas y demás, y ellos te calculan el precio por kilómetro, ¿vale? Hay alguno que lo hacen por kilómetro lineal, otro por kilómetro de transporte, bueno, pues ya depende un poco de eso, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que tenemos que tener especial cuidado con lo que nosotros llamamos zonas especiales, ¿vale? Muchos de los e-commerce que se están montando hoy en día en España, no tienen servicio a Canarias, no tienen servicio a Ceuta, no tienen servicio a Melilla y algunos, los menos ya, no tienen servicio a Baleares. ¿Os imagináis por qué? ¿Alguien se imagina por qué? Aduanas, José Ángel, bien, sí, una opción, pero no es la más peligrosa. Y José Ángel dice los gastos más caros por la distancia. Enviar un paquete de menos de 1 kilo a Canarias nos puede llegar a costar 35 euros. ¿Vale? Si yo vendo una camiseta y mi camiseta vale 20 y 5 euros de gasto de envío a el cliente, pues a Canarias me puede costar 35, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que primero la velocidad es mala porque las agencias de transporte o las agencias de paquetería a Canarias la velocidad suele ser mala porque normalmente suelen ir o bien en barco y si van en avión son mucho más caras, ¿vale? Y segundo,
El coste es muy caro. Si el coste es muy elevado, ¿vale? Pues alguien lo tendrá que pagar. ¿Vale? En el caso de Baleares, ya empieza a haber servicios de servicios marítimos que son a un coste muy adecuado e incluso hay agencias de transporte que ya no, creo que DHL lo está haciendo ya y alguna más, ya no ofrece diferencia entre enviar Zaragoza-Sevilla, Zaragoza-Palma de Mallorca, ¿vale? No hay diferencia, ¿sí? Tamara, cuéntanos tu pregunta, que tienes el micrófono abierto. Hola. Hola. Es que es un problema que no llego a entender del todo. Además, me lo traslada gente que vive en Canarias, no relacionado con mi negocio, pero me comentan que, por ejemplo, ellos van a unos grandes almacenes allí, quieren pedir un libro que aquí lo tendrían en 24-48 horas y que es un problema que arrastran desde hace muchísimos años y al que nadie le pone solución. Entonces yo, la pregunta que a lo mejor tú la conoces, ¿por qué pueden llegar envíos de lugares súper lejos de España a través de todo el mundo? Y en cambio con Canarias existe ese problema. No sé si es un problema que no se quiere solucionar o que realmente hay algo técnico que yo desconozco. No, No hablo de pequeñas empresas, hablo de... el único problema, Tamara, el único problema básicamente es cómo se hacen los envíos a Canarias, ¿vale? El primer problema es un problema de gente, de público y de envíos. Quiero decir, cuando aquí te traen un envío desde China a España, ¿vale? Que ponías el ejemplo, claro, lo traen por barco, ¿vale? Contenedores por barco, pero claro, es que en España vivimos mucha más gente que en Canarias, ¿vale? Con todo el cariño, tengo muchos amigos canarios y voy mucho a Canarias, ¿vale? Pero claro, incluso ellos cuando se tienen que mover entre islas, tienen que coger un avión. No existen barcos que puede ser más económico entre según qué islas, tienes que hacer el transporte por avión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si yo tengo que enviarte a ti un libro de Zaragoza a Canarias y quieres tenerlo, hoy es miércoles, lo quieres tener el viernes o el lunes de la semana que viene, solamente tengo una opción, avión. Envía un paquete de avión, por avión, desde Zaragoza a, no sé, ¿qué te diría yo? A Marbella. Por decirte algo, ¿eh? Fíjate, no te estoy diciendo a Marbella. Te va a costar lo mismo, porque es el problema del envío en avión. No es el problema de Canarias por ser Canarias, ¿vale? Lo que pasa es que a Canarias no hay envíos en barco. ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo entiendo porque por un tema de población y de tiempo, ¿vale? Yo he hecho envíos a Canarias en barco de material y es que te tardan 15 días. Y sí, tienes que ir al puerto, claro, pero el que compra online no quiere hacer eso. ¿Me explico? Claro, ¿qué ocurre? Que yo enviar un paquete de Zaragoza a Berlín está chupado. Porque de Zaragoza a Berlín, o de donde sea, del sitio que sea, transporte internacional al día igual hay 500 camiones. Pues ya está. Es un tema de volumen de transporte. Quizás entonces sea, pues como todo al final, ¿no? Un tema económico. No interesa que una empresa cree ferries que salgan cada X dos días. Claro, pero a la empresa le interesaría si se los llenasen. Claro. Claro, es que como no se llenan, pues claro, solamente puedo hacer el transporte como lo puedo hacer. Entonces la única manera de hacerlo es por avión, que no tengo que llenar tanto. Entonces el transporte por avión es muy caro, ¿vale? Pero esto ocurre lo mismo que ¿alguien ha comprado en Alemania alguna vez? Sí, José Ángel, ábrete el micrófono si puedes y dinos, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú compraste en Alemania, me da igual lo que compraste, ¿los gastos de envío fueron más caros o más baratos que en España? Era una Alemania empresa... para entregar en Alemania, vale. ¿De Alemania para entregar en España alguien ha comprado? Sí, es de Alemania para entregar en España. O sea, yo he comprado a una empresa alemana para traérmelo aquí. No sé si es Vale, eso. ¿y los gastos de envío? Eran iguales.
A mí me cobraron lo mismo. Vamos, era una empresa alemana, tampoco tenía... Te cobraron lo mismo que si lo entregasen en Alemania, ¿no? Yo creo que sí. Porque era ¿Y eran bastante baratos o competitivo. caros? Era barato. Yo he comprado cosas en Alemania, material de deporte en Alemania, y he llegado a pagar menos de gastos de envío que si me lo enviasen desde España. Sí. Porque la empresa de transporte, el Correos alemán, ¿vale? Que es súper potente, tiene unos gastos súper competitivos. Y es, vamos, es que te pueden mandar un paquete de 10 kilos por 4 euros, que no lo envía nadie. Entonces, claro, que son los gastos propios de la empresa de transporte alemana. Entonces, es un tema, como te decía antes, súper económico y súper, por decirlo así, barato. ¿Por qué? Pues porque en Alemania todo el mundo utiliza esa agencia de transporte. Entonces, claro, es un tema de volumen, Tamara. Al final no es un tema de que nadie quiera, no hay nada contra los canarios, ¿vale? Entonces, lo que no entiendo es la pregunta de Teresa. Dice, ¿y qué hacen los clientes de Canarias? Teresa. ¿Teresa? Hola, Teresa. Ah, ¿no puedes hablar? Ah, si compran por internet, es que no pueden comprar en según qué tiendas online. Claro, porque no tienen envío. Pero ojo, que hace 3 meses montamos una tienda online en Canarias, nosotros, de un cliente de Canarias, de Tenerife, que vendía colchones, ¿vale? Vendía colchones, pero es que él mismo solo podía vender en Tenerife, según qué cosas, porque si lo quería llevar a Gran Canaria, ¿vale? O a cualquier otra isla, el coste era enorme. Entonces sí que podía vender algunos que enviaban directamente el fabricante, pero cosas que él tenía en su almacén no, porque él solamente lo podía enviar de isla a isla en según qué casos por avión, porque no existía ningún otro medio de transporte, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Sí, claro, lo que dice Susana, que se encarga a ellos, sí. No es que les resulte más barato por ser residentes, es que ellos al final deciden, lo compro y lo compro. O sea, hay una tienda online de aquí de Aragón que vendía o que vende productos gourmet de Aragón, que durante mucho tiempo estuvo enviando vino del Somontano a Canarias, a un cliente de Canarias. Bueno, bien. Sí, sí. Ya es un supuesto, ¿vale? Que, o sea, ellos ya suponen o ya tienen claro que tienen que pagar ese transporte, ¿vale? Pero Isaac. sobre todo, sí. Hola, buenos días. Una pregunta, Hola. como cliente, como usuario de cuando compras un paquete online y te lo traen a casa, ¿Sí? ¿por qué hay el servicio de atención al cliente de las empresas de paquetería es tan, según mi criterio, tan pésimo? Porque yo compro un paquete, dices, bueno, te va a llegar al día siguiente o tal día y te dan una horquilla de tiempo muy amplia normalmente, que eso te dificulta cuando estás yo qué sé, en el domicilio o en el trabajo y tienes unas horas de recepción en el que vas a estar en ese lugar físico y muchas veces si eso falla no tienes manera humana de llamar al servicio de atención al cliente y decirles de cambiar el horario, o sea, es como... Es un diálogo de besugos, porque igual les dices que no y ellos, el transportista ya ha salido y luego vuelven a hacer otro intento al día siguiente que no se corresponde con tu disponibilidad y no puedes ir a buscarlo a lo mejor a la central hasta 3 días después o 2 días después, etcétera. No sé, yo creo que hay una deficiencia en ese servicio de transporte o de mensajería que yo no entiendo que a día de hoy, con la inmediatez que quiere el cliente, muchas veces no exista esa versatilidad. Sí, están los lugares de entrega, pero los lugares de entrega muchas veces cuando compras en Amazon, yo he comprado, y cuando pones un lugar de entrega que no es el habitual de tu dirección y es un lugar de entrega así, pues yo que sé, en mi barrio hay una papelería que es lugar de entrega, ¿no? Pues muchas veces tardan un día más. Y además es por defecto, te ponen un día más o más tarde de lo que tú lo necesitas. Bueno, Entonces, de eso hablaremos luego. vale.
Pero te contesto a la primera pregunta, ¿vale? A ver, lo que tenemos que... primero, es un tema de difícil solución y que ni... Eres Aarón, ¿verdad? Sí. Vale. Ni que ni tú ni yo, Aarón, vamos a solucionar, ¿vale? Pero yo te cuento un poco hasta donde conozco cómo funcionan las agencias en general, ¿vale? Cuando un proveedor de Madrid envía un paquete aquí a Zaragoza, te envía un paquete a ti, ¿vale? Lo que ocurre es, alguien lo recoge de casa del cliente, lo envía a la agencia, a la central de Madrid, donde clasifican, te lo envían a Zaragoza, donde clasifican y se lo dan a un repartidor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Vale. El repartidor tiene ese paquete y lo va a enviar, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Pueden ocurrir dos cosas. Una, el repartidor sea propio de la empresa o el repartidor sea un autónomo, ¿vale? Si el repartidor es propio de la empresa, bueno, pues normalmente suele tener bastantes herramientas tecnológicas como, bueno, pues como PDAs o ahora ya teléfonos móviles o cosas de estas. Pero si es un autónomo, se lo echan a una furgoneta, el autónomo se va a hacer los repartos y hasta que el autónomo no vuelve a última hora a la central, con lo que ha repartido, la central no tiene ni idea de dónde están esos paquetes. ¿Vale? Pero Sí. esto lo hacen todos, ¿eh? O sea, te lo negarán, pero lo hacen todos. Lo hace Cronoexpress, lo hace Segur, lo hace DHL, lo hacen todos, ¿vale? Es un autónomo, le dan... No, pero si va con su furgoneta, pero si va con sus logos, sí, pero es un autónomo, ¿vale? Entonces muchas veces le dan los paquetes, él se gestiona su propia ruta y ya está, ¿vale? Entonces es difícil seguir la trazabilidad de los paquetes, que es lo que todos querríamos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como veremos luego, una de las cosas que se está dando ahora mismo y que las empresas están dando de mayor valor añadido es esa trazabilidad del paquete y esas franjas de entrega. Que el cliente pueda decir, oye, yo quiero que me lo entregues de 9 a 11 y me lo tienes que entregar de 9 a 11. O sea, no me lo puedes entregar ni a las 11:05 ni a las 8:30, ¿vale? Porque de 9 a 11 voy a estar, pues como tú decías, en mi trabajo, en mi casa, donde sea, ¿vale? Entonces, eso es un valor añadido porque, claro, todo el mundo, no tú, ¿no? Sino todo el mundo se ha dado cuenta de esta deficiencia. Pero claro, el problema es lo que te digo, el problema es la propia infraestructura que las agencias de transporte se ven muchas veces desbordadas, ¿vale? Hay un pico de entregas, pues por temporada por Navidad, por lo que sea, o como pasó en marzo, ¿no? Marzo, abril y mayo, ¿no? Por el tema del confinamiento hubo un pico de entregas brutales. Pues claro, ¿qué hacen? Pues tiran de autónomos y de repartidores y ya está, ¿vale? Y pierden calidad de servicio, porque yo considero que eso es calidad de servicio por el mero hecho de entregar paquete, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, si el señor no ha entregado tu paquete, tú puedes llamar, tú lo tenías la entrega prevista por la mañana, tú puedes estar llamando a las 3:30 de la tarde y que te digan, pues su paquete está, siempre es la misma frase, está en entrega y no le podemos decir nada, ¿no? Que es lo que te suelen decir. Y hasta que el repartidor no vuelve, ellos no saben qué ha pasado con el paquete, ¿vale? Pero solamente suele pasar con empresas que tienen repartidores que suelen ser autónomos y que no tienen esas herramientas. Hay otras que tienen herramientas de tecnología suficientemente buenas, ¿vale? Yo por apuntar también un dato ahí, yo creo que Amazon ahora mismo es el que mejor está trabajando todos esos puntos, vamos, por mi experiencia, a nivel usuario, no a nivel de conocer cómo funcionan todos los transportistas y demás. Está incluyendo servicios como, por ejemplo, lo que comentabas tú, Aaron, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando tú compras puedes decidir si quieres, hay 3 tipos de servicio de entrega. Uno es el básico, otro es si tienes Prime y después hay un tercero que incluyeron que es que puedes pagar, no sé si es, no me acuerdo, no recuerdo si son 2 euros o 1 euro y te lo entregan en una franja horaria concreta. Es de 9 a 10 o de 9 a 11 de tal día. Entonces, eso, por ejemplo, que a mí me parece súper importante en lo que es la calidad de entrega de servicio, que es lo que comentabas tú, Aaron, es que me ponen desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces tengo que estar todo el día pendiente y si no estoy en casa no llego. Después la trazabilidad también la tienen,
O sea, en el mismo momento en el que entregan el paquete, al minuto después a mí me llega un correo electrónico diciéndome que el paquete ya ha sido entregado. Y después incluso hay una tercera que es la valoración a nivel usuario de la entrega que ha hecho el transportista, ya sea autónomo o lo que sea. O sea, yo he valorado incluso eso también. Y de hecho hoy en día han incluido también temas de lo del COVID. No trabajo en Amazon, ¿no? O sea, no tengo nada, no defiendo nada ni nada. Simplemente no pasa nada, ¿eh? a nivel de experiencia, que creo que ellos son los que a lo mejor lo trabajan y es verdad Vale. que falta mucha, o sea, por parte del resto, falta mucha parte de experiencia de usuario en ese aspecto y el que mejor lo haga será el que se lleve el pastel al final. Pero ahora fíjate, eres David, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ahora fijaros una cosa, un pequeño detalle. ¿Alguien se ha dado cuenta de enero, febrero de este año ahora qué ha cambiado en Amazon? Sí, el servicio de atención al cliente era telefónico. Sigue Antes siendo eso... telefónico. Y es ¿Perdón? buenísimo. Sigue siendo telefónico y es buenísimo. No, digo Sí. en las entregas de Amazon, ¿qué ha cambiado? Ahora tienen vehículos propios y gente que Va con reparte su 7 días a la logotipo de semana. Amazon y camiones y todo. Es decir, Amazon en el 2020 decide en Europa, y España es uno de los países piloto, hacer logística propia. O sea, el palo que le ha dado Amazon a Seur, a Correos, a DHL, a los 5 que tenía, ha sido brutal. Porque le ha dado un palo, claro, ha pasado a tener logística propia. Y curiosamente, desde que Amazon tiene logística propia, funciona mucho mejor que cuando tenía logística de, en teoría, proveedores que eran profesionales. ¿No? Dices, ostras, esto no es muy lógico. Quizá como es mi propia logística, yo me preocupo más de los paquetes que el propio, comilla, repartidor. ¿Sí? No sé si os ha pasado eso o no. Pero a mí nunca me había llamado un repartidor de Amazon. Oiga, que es sábado y que puedo llevarle el paquete en media hora, que si va a estar en casa, si quiere se lo envío. Y yo no he pedido ninguna franja especial ni ninguna historia, simplemente tengo Amazon Prime, como tanta otra gente, y a mí me lo envían a casa, ¿vale? Amazon en el año 2018, el contrato, ¿sabéis cuánto pagaba por un paquete? ¿Cuánto le pagaba por un paquete a Seur entregado? Entre 80 y 95 céntimos, ¿vale? Entre 80 y 95 céntimos, ¿vale? ¿Y cuál era lo más sorprendente de todo? Que ese importe le suponía a Seur las nóminas de todo su personal durante un año, el contrato de Amazon. Es una barbaridad, ¿eh? Pero no lo hacían bien. Entonces, por mucho que dice Susana que son autónomos, que pues a €1 paquete, lo que quieras, vale, perfecto. Pero bueno, que es que habrá la fórmula que quieras, pero realmente la logística, yo sí que estoy con David, que la logística o la entrega de los paquetes es ahora mismo donde está el mayor, no sé si incentivo, ¿vale? O el mayor problema o la mayor duda que tenemos todos a la hora de comprar. Ostras, me va a llegar el paquete, me va a llegar en tiempo, me va a llegar bien, me va a llegar entero, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues si alguien me lo hace bien y me lo hace en tiempo y me lo hace cuando debe, pues perfecto, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues Amazon sí que ha hecho un cambio muy importante y sí que está, bueno, pues funcionando relativamente bien. ¿Sabéis cuál es la próxima jugada de Amazon? Es que te quería preguntar concretamente sobre eso, igual es justo lo que vas a comentar, que ellos no hace falta que vendas producto directamente dentro de su marketplace, sino que van a ofrecer, es que me suena haberlo leído, que van a ofrecer Su ellos servicio de mismos logística, claro. a empresas normales que Claro. no... Y entonces eso va a ser ya... Es que es la jugada perfecta. Sí, Es que es la jugada. O sea, a ver, Amazon no es el momento, no nos vamos a extender, ¿vale? Algún día tal, pero Amazon no es
no es la competencia. Si vemos, y esto os lo digo a todos los que vayáis a dedicar al comercio electrónico, si veis a Amazon como un posible aliado en vez de como la competencia en el mundo del comercio electrónico, os irá muy bien. Porque tiene muchas cosas Amazon que podéis utilizar, ¿vale? Y que podéis, bueno, pues sacarlo. Cuando veamos los métodos de pago, el que se haya apuntado, hablaremos de Amazon Pay, ¿vale? Que es un método de pago similar a PayPal que ofrece Amazon, que es muchísimo más económico que PayPal. Bueno, pues no, es que no lo voy a hacer porque Amazon se me va a quedar con los clientes. Bueno, es una forma de ver las cosas que yo os digo que os recomiendo que no las veáis así, ¿vale? Bueno, hemos hablado de los gastos de transporte, de la velocidad, el lugar, y ahora vamos a hablar del peso, ¿vale? Que es la tercera pata y quizá la más compleja. ¿Alguna duda más sobre lo que hemos visto hasta ahora? Gracias a todos, Aarón, José Ángel, David, a todos, Susana, aunque sea por el chat, también por todo lo que comentáis, ¿eh? Vale. Lo último que es importante es el peso, ¿vale? Si nosotros... cuando nosotros vamos a calcular los gastos de envío se van a calcular por peso. Esto implica que tenemos que informar a nuestro sistema de comercio electrónico del peso de los artículos. Si nuestro sistema de comercio electrónico no conoce el peso de los artículos o si nosotros no sabemos el peso de los artículos, es imposible que podamos calcular cuánto nos va a costar, ¿sí? Entonces, normalmente hay que tener en cuenta que el peso de un artículo no es el peso del artículo, es el peso del artículo, ¿vale? Más el peso del embalaje. ¿Sí? Peso del artículo más peso del embalaje. Y una caja llena de burbujas, llena de papel burbuja o llena de papel para que no se rompa la figura que estoy mandando, pesa un montón, ¿vale? Entonces, cuidado. Especial cuidado, como pone ahí, con alimentos, con colonias, con, bueno, con cualquier cosa que vaya en un recipiente. Es muy clásico lo que os he puesto allí. No, es que yo vendo vino y todas mis botellas de vino pesan 750 gramos. Mentira. Son 750 centilitros que en teoría pesan 750 gramos. Pero el cristal pesa, el corcho pesa, el cartón en que envuelves la botella pesa, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hay que saber es el peso del artículo y la gente suele calcular pues aproximadamente entre un 5 y un 10% extra, que será el peso del embalaje. ¿Sí? ¿Sí? Y a partir de allí lo que va a hacer la agencia de transporte es va a calcular el peso de todos mis artículos y según el peso de todos mis artículos dirá, vale, pues tu paquete pesa 3 kilos, 5, 8, 9 y me cobrará un coste. Sumará el precio de la velocidad, el precio del lugar de envío y el coste por kilo, ¿vale? Enviado o por gramo o por fracción de lo que sea y lo enviará. Normalmente, ¿qué suele pasar? Pues lo que suele pasar es que las empresas que gestionan bien los pedidos de poco peso, ¿vale? Tienen muchos rangos cuando hay poco peso. Y las que gestionan mal los pedidos de poco peso tienen pocos rangos cuando hay poco peso, ¿vale? Y muchos rangos cuando hay más peso. Dicho de otra forma, ¿vale? Yo resulta que en correos, por ejemplo, a mí un paquete vale un precio hasta 250 gramos, otro hasta medio kilo, otro hasta 1 kilo, otro hasta kilo y medio, otro hasta 2 kilos, otro hasta, ¿vale? 2 kilos y medio, 3, 3 y medio. Sin embargo, si me voy a una agencia de transporte al uso, como puede ser una agencia de paquetería, como puede ser Seur, ¿vale? Pues Seur me va a cobrar hasta 2 kilos tanto. Patos café. Da igual que envíes una camiseta a que envíes una botella de vino. Entonces, claro, tendremos que valorar si yo todos mis envíos están en un rango muy cercano, por ejemplo, al medio kilo, pues tendré que buscar una empresa de transporte que tenga una tarifa para medio kilo. Porque si pago tarifa por 2 kilos, estoy despreciando 1,5 kilos. ¿Sí? ¿Veis a lo que me refiero?
Antes no sé quién me preguntaba por la mejor agencia de transporte. No sé quién era, David o... No sé quién ha sido, que me decía según tu experiencia. ¿Dónde estaba la pregunta? ¿De quién era la mejor agencia de transporte? Un mensaje. Sí, David me lo preguntabas. Vale, claro, pues depende de lo que envíes. ¿Sí? Depende de lo que tú envíes y si te cobran por peso, te va a salir más rentable unos u otros. ¿Vale? Creo que ayer os enseñé la tienda de Wow Que Miau, que es una chica, una artesana que hace cositas, esos cuadros y colgantes para los perros y cosas así. Sus productos pesan muy poco. Rara vez es el producto que le supera los 2 kilos de peso. Ella envía por correos express, ¿vale? Y cuando su pedido supera los 2 kilos, pues envía por otra agencia, que no recuerdo ahora si es ASM o alguna de estas, ¿vale? Pero sus pedidos pesan muy poco, ¿sí? Si yo soy librería no sé quién, ¿vale? Pues los libros pesan mucho, pues posiblemente no los podré enviar por correos, porque me va a costar un dineral enviarlos, ¿sí? Entonces, claro, no es que sean mejores ni peores, sino que mi producto se va a adecuar a la agencia de transporte, ¿sí? ¿Te ha ayudado en algo, David, de momento? Venga. Esto ocurre cuando nosotros sabemos el peso del transporte, el peso del artículo, ¿vale? Cuando nosotros, bueno, calculamos y tenemos el peso del artículo, pero existe una pequeña característica que los transportistas utilizan que se denomina peso volumétrico. Peso volumétrico, ¿vale? Y el peso volumétrico es el peso según el espacio que ocupa un artículo, ¿sí? El peso según el espacio que ocupa un artículo. ¿Qué significa esto? Cuando un artículo es muy voluminoso y poco pesado, muy voluminoso y poco pesado, el transportista no nos va a cobrar por peso real o por peso en gramos, sino nos va a cobrar por peso volumétrico. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, esto solo se va a producir cuando el artículo es muy voluminoso y poco pesado, ¿vale? Por ejemplo, si yo me dedico a vender cuadros, ¿vale? Enmarcados. Un cuadro enmarcado pesa muy poco, pero es muy voluminoso. Entonces, en ese caso, me van a cobrar por peso volumétrico. ¿Y cómo se calcula o cómo es el peso volumétrico? ¿Vale? Pues como pone allí, lo que os van a calcular o lo que os van a mirar es el peso en volumen o el volumen que ocupa vuestro paquete, ¿vale? Y se va a calcular multiplicando el ancho por el largo por el alto del paquete dividido de un factor. Y ese factor depende de las agencias de transporte, ¿vale? El más estándar hasta hace relativamente poco lo dividían por 4.000, ¿vale? Lo dividían por 4.000. Pero que era el valor que aplicaba DHL, porque DHL fue de las primeras empresas a nivel mundial que empezó a utilizar el peso volumétrico. Pero ahora mismo Correos, por ejemplo, utiliza para el cálculo del volumétrico ancho por largo por alto dividido de 6.000, o incluso DHL, si utilizamos su servicio de entrega en el mismo día, pues nos pone ancho por alto por largo dividido de 5.000. Ese ancho, ese largo y ese alto, ¿vale? Lo tenéis que especificar en centímetros, ¿sí? Ese alto, ancho y alto lo tenéis que especificar en centímetros. Lo dividís y si el peso volumétrico es superior al peso en kilos, os cobrarán el peso volumétrico. Y si el peso en kilos es superior al peso volumétrico, os cobrarán el peso en kilos. ¿Sí? Os cobrarán siempre el más alto de los dos. ¿Sí? ¿Dudas sobre el peso volumétrico?
¿Lo veis claro? No es sencillo, ¿eh? ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. Habrá transportistas o habrá entregas que tendremos que hacer con volumétrico y habrá entregas que no podremos hacer con volumétrico. Además, con el peso volumétrico, lo que hacen los proveedores es dan el máximo de volumen de un paquete. Y esto, por ejemplo, lo hace Correos, ¿vale? Correos, nosotros no podemos enviar un paquete siempre que el ancho, el largo y el alto sumados superen 2 metros. O, como dicen ellos, 200 centímetros, ¿vale? Repito, yo en Correos no puedo enviar un paquete siempre que el ancho más el largo más el alto supere 200 centímetros, ¿sí? O si uno de los tres, el ancho, el largo o el alto, supera 90 centímetros. No lo podéis enviar. ¿Sí? Luego, lo que os digo, si enviáis una lámina plana, no sé qué, pues os van a cobrar por peso volumétrico. Si la enviáis en un tubo enrollada, pues lo mismo, os van a cobrar por peso volumétrico, siempre, ¿vale? Sin embargo, si enviáis botellas de vino, pues os van a cobrar por peso en gramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Ya sabemos la velocidad que queremos, ya sabemos los lugares de lo que nos cobran dependiendo de los lugares, ¿vale? Y ya sabemos el coste en kilos. A partir de allí nos van a salir un gasto. Ese gasto va a ser el que nosotros, como empresa, vamos a tener que decidir o vamos a, no sé, a pensar qué hacemos con él. ¿Vale? ¿Qué hacemos con él? Si se lo repercutimos al cliente, si no se lo repercutimos al cliente, si se lo repercutimos de manera inmediata, de manera directa, de manera indirecta. ¿Vale? Sois vosotros o la empresa o el e-commerce el que ha de decidir qué hace con esos gastos de transporte y cómo lo cobra. Al final, lógicamente, si mis gastos de transporte, hay empresas que dicen, no, mis gastos de transporte son pocos, mi pedido es muy alto, ¿vale? Pues yo los asumo. Y ya sé que cuando vendo por e-commerce, pues gano 5 euros menos por pedido, 6, 7, 10, los que sean. Hay otras empresas que lo cobran. Hay otras empresas que hacen una media. Lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo único que sí que os digo que es mala idea, lo que hacen algunas empresas que se dedican a hacer negocio con los gastos de envío, ¿vale? Eso sí que es una mala idea, ¿vale? Teresa, pregunta si no se incluye en el precio final. No entiendo a qué te refieres. ¿No puedes hablar, Teresa? ¿Teresa? No, no te oímos. Voy a ver si te puedo abrir el micrófono. Tienes que abrirte el micrófono. A ver si soy... Tienes el micrófono abierto, pero no te oímos. A ver, ahora, Teresa. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Cuéntame. Vale. Así que se me ha olvidado lo que iba a decir. Dice, no se incluye en el precio final. Estamos hablando de los gastos de transporte. Yo que digo que si tú calculas que enviar una caja de lo que sea cuesta 3 euros, 5, 10, no es más idóneo, creo, el añadirlo al precio final
y ya está, ¿no? Pero cuando te refieres al precio final, te refieres al precio final, añadirlo como una línea más en el pedido. Al final del pedido hay una línea que pone envío, tanto. No, pero no ponerlo como gastos de envío, sino si tú mandas una magdalena y enviar la magdalena te cuesta 3 euros, pues en vez de una magdalena 1 euro lo cobras a 4 la magdalena, digo, o es una barbaridad eso. Eso es una mala práctica y te explico por qué. Porque el cliente es una mala práctica en general, ¿eh? O sea, Sí. a ver, sí que es cierto que los gastos de embalaje muchas veces se añaden o se imputan al coste del artículo, ¿vale? Es decir, si a ti la bolsita en la que embolsas, tomo tu ejemplo de la magdalena, ¿vale, Teresa? La bolsita en la que tú embolsas la magdalena vale 10 céntimos, ¿vale? Pues tú cuando calculas el coste de lo que vale tu magdalena, le sumas los 10 céntimos de la bolsita, ¿sí? Y entonces la magdalena vale 1 euro, aunque realmente a ti la magdalena te haya costado o te cueste lo que es el producto 90 céntimos y los otros 10 céntimos sean la bolsita, ¿vale? Eso con el embalaje sí que se suele hacer, pero con el transporte no se suele hacer porque si tú eso lo aplicas o lo haces incrementando el coste del producto, lo que va a ocurrir es que cuando un cliente te compre varios productos, ¿vale? Vas a dejar de ser competitiva en precio. Es decir, si tú me vendes una magdalena, tú imagínate, me vendes una magdalena en mi casa, puesta en mi casa por 4 euros y tu competencia me la vende por 1 euro y me cobra 3 euros de gastos de transporte. En un primer momento sois iguales, ¿sí? Pero cuando yo te compro 2 magdalenas, tú me cobras 8 euros. Sin embargo, el otro a lo mejor me cobra 2 euros por las magdalenas y 3 euros de gastos de transporte. Entonces dejas de ser competitiva en el momento en que la gente te pide por volumen. No sé si lo he explicado bien. Sí, lo que pasa es que yo veo allí muchas veces lo que es la práctica que nos ha acostumbrado como consumidores, empresas como Amazon, que dice envíos gratis, aunque luego no son gratis, que te los cobra con lo de la tele o lo que sea, o con la suscripción anual. Pero claro, muchas veces nosotros como consumidores decimos, no, que lo que queremos es gastos de envío gratis, como si eso fuese gratis, y evidentemente no lo es porque el seguro también cobra su dinero. No, claro. Pero Entonces, es que todavía no hemos... hacer. O sea, yo de momento lo único que os he dicho es que yo tengo que saber cuánto me cuesta enviar un paquete. Ahora, si os acordáis, os he dicho que tenemos que decidir quién paga esos gastos de envío. Si los paga la empresa, si los paga el cliente, si los pagamos a medias, habrá que decidirlo, ¿vale? Y habrá que asumirlo. Claro, ¿cuál es la jugada que hace Amazon o la jugada que está haciendo ahora el Corte Inglés o la jugada que hace mucha gente, ¿vale? Ostras, resulta que yo te cobro 39 euros al año, estoy hablando ahora de Amazon, ¿vale? Que vais a ver que pronto baja el Amazon Prime. Te cobro 39 euros al año por darte un servicio de envío a tu casa gratuito, ¿vale? Que cada vez que haces un pedido te has ahorrado tanto por el pedido de Amazon Prime, ¿vale? Pero lo que está haciendo allí no es regalarme el envío, porque no me lo está regalando. Lo que está haciendo allí es asegurarse que yo voy a comprar N veces porque tengo el envío gratuito. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Claro, es que es muy diferente. O sea, yo me aseguro que tú vas a comprar 200 veces o 100 veces al año porque tienes el envío gratuito. Y te voy a poner un ejemplo conmigo propio, José Ángel, que creo que es más fácil, ¿vale? Yo esta mañana he comprado un producto de Amazon en cuestión de 60, 70 segundos, no me ha costado más, porque ha sido entrar en Amazon desde mi aplicación del móvil, buscarlo y darlo y comprarlo. ¿Por qué? Por comodidad de decir, lo pido mientras estoy desayunando, ¿vale? Y sé que mañana lo voy a tener aquí, porque si no tendría que salir a la calle, irlo a buscar, no sé qué, ¿vale? Y ha sido por el hecho de tener Prime, ¿vale? Simplemente. Si no hubiera tenido Prime, lo hubiera salido a comprar a la calle. Sí. Entonces es otra cosa la que consigue Amazon, ¿eh? No es regalarnos los pedidos. Pero yo no hablo de eso, ¿vale? Teresa lo que me estaba preguntando es cómo imputamos los gastos al cliente,
¿vale? Yo lo que quiero decir es que lo que como empresa tenemos que tener claro es que esto cuesta tanto, ¿vale? Y esto cuesta tanto y ya está. O sea, ya decidiremos quién lo paga. No sé si alguna vez, me imagino que sí, pues alguna vez os ha tocado o conocéis las tarjetas de visita, ¿vale? Hay muchas imprentas que tú ibas, ahora ya cada día menos, pero tú ibas allí, te hacías unas tarjetas de visita y ellos te cobraban por imprimirte las tarjetas de visita. Pero había alguien que se metía en un ordenador o se metía donde sea y hacía una composición de las tarjetas de visita. Y eso no te lo estaban cobrando, sí, claro que te lo estaban cobrando, pero iba ya dentro del propio precio de la tarjeta de visita, ¿vale? O ellos asumían eso en las ganancias de la tarjeta de visita. Entonces habrá que decidir cómo se cobran esos gastos de envío, ¿vale? Si se cobran metiéndolo dentro del producto, si lo reparto con el cliente o cómo lo hago, ¿sí? Hasta aquí lo vemos y ya es lo que vamos a ver ahora y espero, Teresa, que luego te quede más claro. Si no, vuelvo a preguntarte si no te ha quedado claro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo normal en el comercio electrónico es ni imputar ni no imputar, sino lo normal es que nosotros cuando estamos o cuando tenemos una tienda online, ¿vale? Lo normal suele ser es que una vez que ya conocemos los gastos de envío en nuestro e-commerce, ¿vale? Debemos de decidir cuánto y cómo los cobramos, ¿vale? Primero, hay una opción que mucha gente lo hace y es que decidimos los gastos de envío por importe del pedido, ¿vale? Y esto estaréis súper acostumbrado a verlos. Pedidos hasta 50 euros, 4 gastos de envío. A partir de 50 euros, gastos de envío gratuitos. Ya, pero si no sabes lo que te va a costar, bueno, más o menos sé lo que me va a costar el envío. Y sé que el envío me va a costar 4 euros y si yo te hago a partir de 50 euros gastos de envío gratuitos, pues sé que esos gastos de envío, ¿vale? Van a suponer un 8% de descuento, ¿vale? Pero como gano más de lo que suelo ganar, es una manera de, comillas, incentivar la compra, ¿vale? ¿Se hace? Sí. ¿Peligroso? Mucho, ¿vale? Hay que tener los números muy claros. Hay que tener los números muy claros. O hacerlo de tal manera que nos sirva para incentivar la compra. ¿Sí? ¿Lo veis? Os pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Y que puede a lo mejor llegar en un momento dado, podemos pensar que nos incentiva la compra, ¿vale? Cuando yo me conecto a esta web, ¿vale? Y compro una trenza de Almudévar, la trenza vale 11,80 euros, ¿vale? Y a mí me cobran, perdón, me cobran 5 euros o 4 euros y pico de gastos de envío, ¿vale? Pero resulta que a partir de 22,5 euros gastos de envío gratuitos. ¿Alguien supone por qué? ¿Alguien supone por qué 22,5 euros gastos de envío gratuitos? Sí, claro, están sacando más margen. ¿Pero por qué? Porque es justo el importe de 2 trenzas. 2 trenzas son 22,60. Perdón, 23,60. Y es a partir, os he dicho 22, creo que os he dicho 22, o sí, es 22, 23. Es un poquito más de las 2 trenzas, un poquito menos de las 2 trenzas. Porque ellos lo que quieren es incentivar a que la gente no compre solamente una trenza. Comprar una trenza por 16 euros es carísimo. Pero bueno, comprar 2 trenzas, pues es que es lo mismo que me sale en la pastelería o que me sale cuando voy al Corte Inglés. Entonces estoy incentivando la compra con esto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, como os decía, tendremos que decidir si los gastos de envío los queremos calcular por el importe del pedido o por el peso del pedido.
¿sí? En cualquier caso, tenemos que pensar que si nosotros no cobramos los gastos de envío, eso que le estamos haciendo al cliente es un descuento directo sobre el propio pedido. Porque, como decía José Ángel, esto no es gratis. Y Segur nos va a cobrar por enviarnos el paquete. Segur nos va a decir, qué majos sois, venga, que os envío el paquete gratis. No, Segur nos va a cobrar. Entonces, hay que decir si lo hacemos por el importe del pedido o por el peso del pedido. Recomendación, o bien si queremos incentivar la compra, o bien si vuestros pedidos pesan pocos, entonces hacéis los gastos de envío por importe del pedido. Si vuestros artículos pesan mucho, entonces hacéis el gasto los gastos de envío, los calculáis por peso del artículo. ¿Sí? Como dice Teresa, dice 2 trenzas es más peso, sí, pero si 2 trenzas me las cobran igual que a 1, no tengo problema. ¿Vale? ¿Sí? Y José Ángel, los gastos de manipulación de 2 trenzas y de 1 trenza es el mismo gasto de manipulación, porque ellos ya tienen todas las trenzas preparadas y escoger una de una estantería o 2, ¿vale? Allí no hay diferencia, en este caso, ¿vale? En este caso que estamos hablando de una tienda que también vende en físico, ¿vale? Entonces, para ellos aquí, en este caso te puedo asegurar que no hay diferencia, ¿vale? Pero lo que quiero que nos quede claro es si los gastos los calculamos por el importe del pedido o los calculamos por el peso del pedido, ¿vale? El importe del pedido cuando los artículos sean o bien de poco peso o bien lo que queramos sea incentivar la compra, ¿vale? Y por los gastos por el peso del pedido cuando los artículos que vendamos sean muy pesados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vale? Entonces, al final, ¿cuál es la forma más óptima de hacerlo? Pues la forma más óptima de hacerlo es intentar poner unos gastos de envío que sean fáciles de entender para el cliente, ¿vale? Es decir, que sean, pues, no sé, hasta 2 kilos tanto, de 2 kilos, con una especie de franjas más o menos medias, ¿vale? Sí, pero tenemos que tener claro, cuando los estemos calculando, tenemos que tener claro, como ya os he comentado, cuáles son los gastos fijos, ¿vale? Costes de manipulación, de embalaje, etcétera, etcétera. Cuáles son los gastos variables, ¿vale? Si es por peso, en algún caso puede ser incluso por importe, si ya veremos que tienen seguros o no. Si hay gastos de envío ocultos, ¿vale? ¿Y a qué significa esto? Por ejemplo, hay agencias de transporte que si te hacen un segundo envío, te cobran más, ¿vale? O, bueno, pues si te hacen cosas, pues por ejemplo, no sé, te mandan un SMS cuando te lo vayan a enviar, pues te cobran 10 céntimos. Pues eso los tendremos que calcular, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con los gastos de envío gratis, porque como os digo, es un descuento directo, y con las zonas especiales, ¿vale? Canarias, Ceuta, Melilla, etc, etc, etc. ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo con los gastos de envío? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. ¿Y con quién enviamos? Que es lo que me preguntabais antes. Vale, pues básicamente nosotros dividimos en el mundo del e-commerce, se dividen las opciones de envío en 3, ¿vale? Las opciones tradicionales, ¿vale? Algunas opciones o algunas agencias que están muy, muy orientadas al e-commerce, ¿vale? Y algunos servicios, bueno, pues que podemos llamar pues, más novedosos o cosas que se están utilizando bastante más, ¿vale? Tradicionales, pues es las que de toda la vida, ¿no? Envíos por correos, algún servicio especial de correo, como puede ser Correos Express, paquetería, etc., etc., ¿vale? Y algunas agencias de transporte, como por ejemplo, pues Segur puede ser de las más tradicionales, ¿sí?
Servicios orientados al e-commerce. Hay agencias de transporte o como las queréis llamar, ¿vale? Que ya están muy pensadas en el e-commerce. ¿Y por qué están muy pensadas en el e-commerce? Porque nosotros etiquetamos directamente el producto en nuestra casa, porque nos dan un código de seguimiento, porque nos permiten incluso si vendemos mucho que nuestro stock esté en casa, en un almacén del cliente, de la agencia de transporte, ¿vale? Y entonces, claro, eso nos da una flexibilidad y una rapidez a la hora de enviar, pues mucho mayor. Nosotros le pasamos a la agencia de transporte el pedido y ellos directamente montan eso. Ese tipo de agencia especialista en e-commerce es lo que va a hacer Amazon, ¿vale? Amazon va a dar, se rumorea que entre otros sitios va a ser en el almacén que va a montar en Plaza, en la plataforma logística de Huesca, ¿vale? Y lo que va a hacer eso es dar logística integrada dentro de sus propios almacenes, ¿vale? Y luego empiezan a existir pues aquellas cosas un poco más novedosas que son los puntos de recogida, ¿vale? ¿Qué son los puntos de recogida? Son lugares donde nosotros podemos pedir que se nos envíe el pedido, ¿vale? Realmente ahora mismo los únicos que ofrecen puntos de recogida son algunas agencias de transporte, como lo hace DHL o lo hace, creo que lo hacía también, ¿cómo se llaman esta otra gente? Los americanos. Bueno, que son lugares como hablábamos, pues la papelería de la esquina o, bueno, o cualquier otro sitio que a ellos les dan una pequeña bonificación, ¿sí? Ya empiezan a existir, y paso un poquito más adelante aquí, los puntos de recogida, comillas, inteligente, ¿vale? Como los puntos de recogida de Amazon, como el Amazon Locker, ¿vale? O los CityPack de correos, ¿vale? Que son puntos de recogida en los cuales están en estaciones, en gasolineras, en donde sea, y directamente yo puedo recoger en cualquier momento. No sé si los habéis probado, ahora hablaremos de ellos, pero desde luego no tiene nada que ver el funcionamiento, desgraciadamente, no tiene nada que ver el funcionamiento de correos con el funcionamiento del punto de recogida de Amazon, ¿vale? Evidentemente, como por lo que sea, el de Amazon está mucho más acabado, el servicio. Pero algo que os podéis plantear y que la gente está haciendo, ¿vale? Es utilizar, en según qué tipo de negocios, utilizar puntos de recogida propios, ¿vale? Y os cuento un ejemplo. Imaginaros, no sé si conocéis un servicio que había aquí en Zaragoza, no sé si sigue existiendo, que se llamaba algo así como la huerta en casa o una cosa así, que ellos una vez a la semana te llevaban una caja o una barca de frutas y verduras, te seleccionaban una barca de frutas y verduras con un coste de 30 euros, ¿sí? Tú no podías seleccionar el producto que querías, sino que directamente te llevaban ese producto, o sea, te seleccionaban el producto que hubiera de temporada en la huerta, las huertas de alrededor de Zaragoza, ¿vale? Tenía un montón de éxito y estaba todo fenomenal. Pero claro, ¿cómo recogías o cómo te entregaban ese producto? Pues ellos lo que hacían era, creo recordar, martes por la tarde, lo llevaban a X fruterías, evidentemente a la que tú hubieras seleccionado, ¿vale? Y llevaban ese punto a una frutería que tú hubieras seleccionado que estuviera cerca de tu casa, ¿vale? Claro, en un primer momento nosotros podemos pensar que para el cliente es una historia de decir, voy a una frutería a recoger una cesta de fruta que ellos no han comprado, ¿vale? Independientemente de si la empresa les daba o no les daba algún tipo de dinero a esta gente, claro, a la frutería creemos que le venía bien o le venía mal. Esto. ¿Era una ventaja o un inconveniente? David dice mal del todo. ¿Por qué, David? Nada, hombre, a ver, si han comprado, salvo que tengan algún tipo de asociación con la tienda, es la fruta que no ha comprado en la propia tienda. Claro, pero ahora yo te hago la lectura
igual va a ser el carácter emprendedor que yo tengo, te hago la lectura, ¿vale? Si tú vienes a yo soy una frutería y yo sé que tú vienes a mi tienda a buscar una cesta de verdura que no sabes qué te vas a llevar, pero yo lo veo. O sea, yo antes de que tú vengas veo qué te vas a llevar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues si tú, por ejemplo, te llevas melones, melocotones y patatas, pero no te llevas cebollas o no te llevas timotes y yo los tengo muy buenos, no te preocupes que ya te los meteré por los ojos. Porque tú eres un cliente que compras verdura, ¿no? Y fruta. Y vas a buscarla a un sitio donde venden verdura y fruta. Con lo cual eres un potencial cliente mío. ¿O no? ¿O no lo ves así? Sí, esa parte es correcta. La Vale, venta entonces, transversal. claro, hay que darle un poco la vuelta. Tenemos una clienta que vendía esmalte de uñas de este permanente, que cada esmalte de uñas valía 14, 16 euros, ¿vale? No es el esmalte de uñas que venden en Carrefour, en Mercadona de 2 euros, no, es esmalte de uñas semiprofesional, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía? Lo entregaba en peluquerías, salones de masajes y sitios así. ¿Por qué? Porque, claro, ella, comillas, le vendía la moto a la de la peluquería, que, oye, es que una persona que es capaz de gastarse 16 euros en un esmalte de uñas es una persona que está algo más preocupada por por el tema de la belleza o del maquillaje, lo que sea, que una persona que se compra un esmalte de 1 euro en Mercadona, ¿no? Y que tiene un poder adquisitivo algo mayor. Ostras, pues igual me interesa hacer esto, o sea, me interesa llevarlo allí. Soy una distribuidora de vinos o soy una bodega y entrego mis vinos en tiendas de alimentación, que vendan o que no vendan mi vino, me da igual, que vendan otros vinos, pero a la tienda de alimentación le viene fenomenal, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que se organiza puntos de recogida con gente más o menos que puede ser complementaria. Tenemos un cliente que vende productos ecológicos, ¿vale? Jabones, cosmética ecológica en general, y sus puntos de recogida son las tiendas La Natural, que venden alimentación ecológica. Es una manera de cerrar el círculo y de ayudar. Y pensáis, o qué pensáis, vale, a la tienda que le llevó el producto, bien, fenomenal. Y para el e-commerce, ¿qué ventaja tiene tener un punto de recogida? Aarón, antes has dicho algo, ¿te acuerdas que has hablado antes de los puntos de recogida? Aarón, ¿estás, Aarón, o no? ¿Aarón? ¿Qué ha dicho? ¿Alguien se acuerda qué ha dicho Aarón de los puntos de recogidas? Ha dicho que el problema del punto o el problema que teníamos, ¿vale? Era que nos llevaban los paquetes y no estábamos, no tenían que volver o no llegaba. ¿Qué me aseguro como un e-commerce? Que si yo voy a dejar mi paquete en un punto de recogida, bien sea un punto de recogida tipo como los que os he enseñado de correos o de Amazon, ¿vale? O en un punto de recogida en una tienda o donde sea, yo sé seguro que mi paquete me lo van a recoger. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de eso? ¿Alguien opina algo? No. ¿Cómo que le cuesta menos? No entiendo, Susana, a qué te refieres con que le cuesta menos. A ver, que entro por audio. Buenos días. Buenos Paga días. menos por entregar paquetes independientes en cada bueno, igual será entregar que recoger paquetes independientes en diferentes edificios que 8 paquetes en el mismo edificio.
paga menos por recoger paquetes. Y por entregar. Exacto, por enviar. Si tú envías siempre al mismo sitio, pagas menos, ¿vale? Que si tú envías al... Hombre, al mismo sitio, si es cada día un paquete, le va a costar lo mismo que lo entregue en otro domicilio. Bueno, no te creas, porque yo además aseguro que es una entrega directa. Lo que más le disgusta a las agencias de transporte es que yo te vaya a entregar y tú no estés, tenga que volver, tenga que hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Pero yo sé que a los transportistas eso, no es lo mismo entregar, ¿sabes? Sí, claro. 4 paquetes que en el mismo domicilio que uno, sí. A lo mejor solo cobran un por ti. Sí. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues es una opción para hacerlo, ¿vale? Luego había alguien, David, o no sé quién era, Rodolfo, que me preguntabas. Hay una empresa también que se llama Sifus, que también hace lo que os decía, que está especializada en e-commerce, ¿vale? Y luego las grandes, tipo DHL, tipo Seur, tipo, bueno, todas estas tienen opciones específicas para e-commerce, ¿vale? Y luego os paso, que es lo que se estaba buscando, una lista que suelen ir actualizando. Os la paso en el chat, ¿vale? Os la paso directamente en el chat, una URL, para que os la copiéis, de un listado con las, en teoría, 20 mejores empresas de logística para e-commerce, ¿sí? Entonces, bueno, os la dejo allí para que la disfrutéis, ¿vale? Entonces, lo que os decía, sí que es importante tener en cuenta, como decía Susana, que es evidentemente mucho más económico eso, y que además de ser más económico se asegura la entrega, ¿vale? Y luego un poco lo que os comentaba, el decir, perdón, que voy a quitarme el chat, que es que si no, no me veo, ¿vale? Vale, y luego lo que os comentaba de los puntos de recogida, estos puntos de recogida automáticos, pues bueno, la ventaja que tienen es que, bueno, son totalmente desatendidos y en el caso del Amazon Looker, ¿vale? Que es, como os digo, para mí un poco más avanzado de estos, la ventaja que tiene es que es transparente para el usuario, ¿vale? Para el usuario me refiero para el e-commerce, mientras que en el caso del CityPack, pues bueno, las tarifas son bastante más elevadas que en el caso de envío normal, porque te cobran no solamente el envío, sino una tarifa por dejar ahí el paquete y porque el paquete puede estar allí hasta 3 días, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto están empezando y seguro que va avanzando cada día, ¿vale? Cosas como propuestas de valor que os podéis proponer para hacer propuestas de valor. Ah, bueno, una cosa antes de que se me pase, ¿vale? Esto os he comentado, ¿vale? Son propuestas, son envíos o cosas normales cuando nosotros hacemos envío o transporte entre ciudades, ¿vale? Pero puede ser o es posible que nosotros tengamos que hacer envíos locales. Para esto se suelen utilizar, bueno, pues agencias tipo... Antes, por ejemplo, lo hacía gente como Globo, gente así que hacían, o los típicos riders, ¿vale? En Zaragoza hay varias, ¿no? Hay una que se llama Click, hay otra que se llama, bueno, La Veloz no es un rider exactamente, ¿vale? Pero Click Zaragoza, otra gente que acaba de empezar, que se llaman Zampate Zaragoza y demás, toda esa gente son riders y lo que hacen precisamente es esto, hacen envíos y están muy orientados a este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué propuestas o qué cosas podemos ofrecer de valor nosotros como empresa a nuestros clientes a la hora de hacer los envíos? Pues que ellos puedan seleccionar la franja horaria de recepción del pedido, pero sea real, no como decía Aaron antes, ¿no? Y que sea una franja horaria lo más corta posible, ¿vale? O como mínimo por la mañana o por la tarde, ¿vale? Pero que sea, como os digo, una franja real, ¿vale? Ofrecer códigos de seguimiento de los paquetes, el famoso tracking, es decir, informarle en todo momento al cliente de dónde está su paquete, ¿sí? Decirle, oye, mira, tu paquete lo tienes aquí, lo tienes, está en tal sitio, está en tal otra, bueno, ¿dónde lo tenemos? ¿Vale? Siguiente, avisar cuando el paquete va a ser entregado. ¿Sí? Hay gente que te dice, oiga, estamos a media hora de entregar su paquete o estamos a tal.
y realmente te lo van a entregar pronto porque puede ser que estés interesado, ¿vale? Ofrecer entregas en momentos raros, ¿vale? Esto está más pensado sobre todo para entregas a nivel local. Entregas en domingo, entregas en días por la tarde o, por ejemplo, pues si tú eres una empresa que te dedicas a vender, eres una pastelería, pues puedes ofrecer entregas hasta las 9 de la noche o hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Que son momentos, si alguien quiere comprar algo en la pastelería, pues para la cena o para cuando quiera, ¿vale? Ofrecer velocidad, decir al cliente, ¿lo quiere mañana? ¿Lo quiere en 3 días? ¿Lo quiere en una semana? ¿Cuándo lo quiere? Claro, y el que pague lo que tenga que pagar, pero ofrecerle esa velocidad, porque el cliente muchas veces va a pagar esa velocidad. Y luego, en algún caso, ofrecer un coste compartido. Es decir, en vez de que sea el cliente el que pague el 100% del pedido, asumir como empresa que tenemos que este coste va a estar dentro del coste de nuestro comercio electrónico, ¿vale? Y así poder ofrecer unos gastos de envío algo más competitivos. ¿Sí? A ver, que me habéis puesto 2 o 3 preguntas en el chat. A ver. David, vale. Dice, hay que monetizarlo de forma automática. Estoy pensando en un ERP. No te entiendo cuál es la consulta, David. ¿Puedes abrirte el micrófono y decirme? Hola, buenas, ¿me oís? Sí, te oímos, David, dime. A ver, bueno, pues el tema de logística es algo que estoy peleando yo, pero luego eso hay que materializarlo y la forma de hacerlo yo pienso que es meter todas estas pautas o todos estos costes o todo eso hay que meterlo en un ERP. Yo he buscado por ahí y hay un ERP libre que es Odoo. A ver, la pregunta, ¿qué os parece? ¿Odoo lo conocéis? Yo no lo conozco, pero lo que te quiero decir es que no es necesario, a ver, no es que no sea necesario un ERP, que por supuesto es algo fundamental o como que muchas empresas necesitan, pero todas estas variables normalmente, primero, un ERP es un software de gestión más avanzado, Susana, ¿vale? No es un software, es una forma muy fácil y muy rápida, porque si no nos liaremos mucho y nos queda mucho tiempo, ¿vale? Pero todas estas pautas, con meterlas en una Excel valen. O sea, yo lo que tengo que saber antes de empezar a enviar un paquete es qué está pasando con mis envíos y qué va a pasar. Yo no puedo tomar una decisión a la ligera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, imaginaros, yo soy una empresa que me dedico a enviar comida a domicilio, ¿vale? Y mañana quiero lanzar mi servicio. Y hago unas campañas de marketing, un buzoneo, todo lo que queráis, ¿vale? Y lanzo mi servicio en Zaragoza. Y digo, Portes, envío gratuito a domicilio, ¿vale? Y no digo nada más, tengo que suponer que puedo no solamente perder dinero, sino en algún caso poner dinero. Porque si alguien me hace un pedido que es superior a los gastos de transporte, voy a perder dinero. Pero si yo, por ejemplo, digo, lanzo mi transporte, mi servicio de comida y digo, envíos gratuitos durante el mes de noviembre, vale, y luego añado en otro lado una coletilla que ponga pedido mínimo 30 euros. Bueno, pues como sé que lo máximo que me puede cobrar mi envío, mi servicio de reparto son 7, pues ya sé que en un pedido de 30 euros puedo llegar a perder 7 euros, pero que nadie me va a pedir menos de 30 euros. Entonces, lo que me refiero es que eso no es un RP, que también, ¿vale? Es sentarnos con un boli, con un papel y saber cuáles son nuestros costes, nuestros gastos y nuestros posibles ingresos, ¿vale? Y luego, normalmente en la plataforma tecnológica que usemos, sea una tienda online, sea un PrestaShop, como hablábamos, un WooCommerce, lo que sea, lo tendremos que implementar de la manera que sea. Pero eso ya es una implementación tecnológica que no estamos hablando tanto de esto, ¿vale? Entonces, un poco, era por eso, porque no entendía bien el tema, David. No es que
que lo tengas que meter en un RP, que lo tienes que meter, ¿vale? Pero yo lo que estoy hablando es de que tenéis que conocerlo. Lo que a mí me preocupa, y me preocupa mucho porque lo he visto mucho, es que hay mucha gente que hace esto sin, o que se mete en este fregado sin calcular o sin tener estos cálculos hechos. Y entonces luego es cuando realmente le pegan el hachazo y empieza a perder dinero, ¿vale? Entonces eso era un poco. Bueno, os cuento que nos quedan tres cosas muy importantes y poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, intentaré ser breve. Vale. Todo ha ido fenomenal, todo es maravilloso, somos estupendos, ¿o no? ¿Vale? Y al final se produce una devolución y se puede llegar a producir un reembolso del importe, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro, ¿vale? Que, bueno, pues hay que, antes de empezar a vender o antes de empezar a lanzar nuestro negocio online, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra política de devoluciones, ¿vale? Y tener claro que la devolución de un artículo implica, pues como os pone allí, muchos gastos añadidos y muchas veces el producto que se nos devuelve no puede venderse como nuevo ni se puede volver a poner a la venta, ¿vale? Y bueno, pues hay que hacer, bueno, pues una política de devoluciones adecuada a nuestro negocio. Y como os pone allí, hay que hacer un mix o una mezcla entre lo que debemos hacer, porque hay ciertas cosas que por ley debemos de cumplir y se deben de cumplir. Yo no estoy diciendo que no las cumpláis, ni mucho menos, ¿vale? Y lo que estamos dispuestos a hacer, porque normalmente vamos a poder hacer cosas mejores o peores en función de lo que nos dice la ley, ¿vale? ¿Qué se nos puede producir? Pues se nos pueden producir tres situaciones. Una primera situación que es una anulación del pedido, una segunda situación que es una devolución del pedido por la recepción en mal estado, bien sea de la caja, bien sea del artículo, bien sea de lo que sea, y una tercera devolución por una devolución del pedido por no querer el pedido, ¿vale? O no querer el artículo. Anulación del pedido. Se considera una anulación de un pedido cuando se producen como máximo las 24 horas siguientes al pedido, ¿vale? O incluso hay gente que eso lo marca hasta que el pedido sale de nuestros almacenes, ¿vale? Y en ese momento, ¿vale? Nosotros, hasta que el pedido sale de nuestros almacenes, nosotros podemos dejar que el cliente haga una devolución del pedido, ¿sí? Perdón, una anulación del pedido. En ese caso, el pedido se anula, no hay ningún tipo de penalización para el cliente, es decir, el cliente anuló el pedido y lo anuló, ¿vale? Y se le devuelve el importe de la compra y de los gastos de envío si se los hemos cobrado del pedido, ¿vale? Pero cuidado, y aquí vamos a la primera parte legal. Se lo debemos devolver en el mismo medio de pago que él realizó el pedido, ¿sí? Y nosotros, como tienda online, correremos con todos los gastos que ocasione o que haya ocasionado esa anulación. ¿De acuerdo? Sí, una pregunta. Sí. Dices que 24 horas como máximo o hasta que salga de nuestros almacenes. Si yo, por ejemplo, pinto cuadros y me lo dicen yo qué sé, a las 10 horas, pero yo ya he empezado a imprimir. Estamos hablando de otra cosa. Estos son artículos. Tú estás hablando que veremos luego veremos unas casuísticas especiales, ¿vale? Espero llegar, sí que voy a llegar, de artículos que no admiten devolución. Vale, perdón. Y ese ejemplo que tú me has puesto no admite devolución. Vale. ¿Vale? Pero lo vemos ahora, ¿vale? Una devolución por recepción en mal estado. Cuando el pedido llega en mal estado a nuestro cliente, ¿vale? Bien porque nos hemos equivocado, y hablo de mal estado no de que llegue mal, ¿vale? El cliente ha pedido un bañador amarillo y se lo hemos servido rojo, el cliente ha pedido un pantalón de la talla X y se lo hemos servido en la talla Y, o por ejemplo, como me pasó a mí una vez, curiosamente, con una tienda de ropa bastante popular,
pedí 2 pantalones iguales, ¿vale? 2 vaqueros iguales, pues me los suelo comprar de 2 en 2, ¿vale? Y el mismo modelo, la misma talla, y uno era como 5 centímetros más estrecho que otro, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues lo devolví y no pasó nada, ¿vale? En el caso de que el pedido no llegue de manera correcta, el comercio debe devolverle el dinero íntegro, ¿vale? O enviar un artículo sustitutivo, sin coste alguno, para el cliente. ¿Vale? El cliente no debe de pagar nada. Si ha sido un error del comercio o del transporte, es el comercio el que debe de correr con todos los gastos, incluidos los gastos de devolución de los artículos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí que es cierto que esto tiene un plazo razonable, es decir, si yo recibo el pedido hoy, no puedo decir que no es el que quería dentro de 5 días o dentro de 8 días. Normalmente esto se marca en la política de devoluciones, ¿vale? Y por último, la ley dice que dentro del comercio electrónico una persona nos puede devolver un artículo siempre y cuando no hayan transcurrido 14 días desde que recibió el pedido en su domicilio. ¿Sí? 14 días naturales. ¿Vale? En ese caso, el cliente no debe de hacernos ninguna devolución y nos puede devolver el pedido. Nosotros tenemos que devolverle el importe íntegro del artículo, ¿vale? Pero no los gastos de envío. Los gastos de envío normalmente pues, suelen ser compartidos. La devolución la paga el cliente o, bueno, lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Y el cliente y el comercio deben de cumplir lo estipulado en la política de devoluciones. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en nuestra política de devoluciones decimos que para que un cliente nos devuelva un artículo nos lo tiene que devolver con el embalaje original, sin desprecintar, cosas de estas, pues nos lo tendrá que devolver así. Si no, no nos lo puede devolver. Ejemplo, yo compro un ventilador de techo, ¿vale? Y el ventilador de techo que yo he pedido es blanco y la empresa me lo manda cromado, ¿vale? Yo le mando un correo, le digo, oiga, señores de la empresa X, me han mandado un ventilador cromado y yo lo pedí blanco. Perdone, nos hemos equivocado, le llegará el blanco en 2 días y al transportista que le llegue el blanco, devuélvale el cromado. Vale, yo acepto ese trato y ya está. Me traen el blanco. Cuando voy a poner el blanco, lo saco de la caja, lo desmonto, hago todo lo que tengo que hacer y cuando lo voy a colocar en mi techo, resulta que el electricista que me lo va a colocar me dice, oye, tu techo es de pladur y no soporta este ventilador porque este ventilador tiene un motor de no sé cuánto y te va a arrancar el techo. En ese caso, el cliente no puede ser, vamos, si en la política de devoluciones no pone que no puede haberlo sacado del paquete, ni desembalado, ni nada, el cliente no puede devolver el artículo. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Mismo pedido, 2 situaciones totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Cuidado porque, bueno, ahora os lo cuento, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para redactar la política de devoluciones? Bueno, pues tenemos que establecer claramente las condiciones de devolución, el plazo y el procedimiento para devolver o desistir. Devolver es devolver un artículo, desistir es anular el pedido, ¿vale? Establecer un límite de tiempo o un costo asociado a la devolución. Si tengo que devolver el artículo, ¿cuánto me cuesta devolver ese artículo? ¿Vale? Detallar claramente los productos para que los que aplica la devolución, ¿vale? Y cómo deben de estar esos productos, ¿vale? Especificar con claridad qué es lo que será devuelto, que será devuelto el importe del producto, el importe más los gastos, bueno, lo que sea devuelto. Aclara qué sucede con esos costes de envío, de devolución, ¿vale? Y hay que redactar una política clara, que debe estar accesible en nuestro e-commerce desde todas las páginas. Mucho cuidado, porque todo lo que no hayamos redactado en la política de devolución será tomado, por decirlo así, a favor del cliente. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo que, aunque os va a sonar a risa, es real. ¿Vale?
si yo no pongo que el cliente tendrá 14 días o 15 días o un mes para devolverme el artículo en mi política de devoluciones, ¿vale? El cliente tiene hasta un año para devolverme el artículo. Un año. Es lo que dice la ley de comercio. ¿Vale? Entonces, por favor, escribámoslo y escribámoslo bien. ¿Sí? Vale. Pero no todos los artículos que se venden por Internet, no todos los artículos que se venden por Internet son susceptibles de ser devolución, de ser devueltos. ¿Qué cosas no son susceptibles de ser devueltas? Vale. Primera, cuando un artículo no cumple las condiciones de la política de devolución, es decir, cuando un artículo está abierto, está rayado, está usado, está manipulado, normalmente no cumple esas políticas. Cuando el tiempo no cumple las condiciones de la política de devolución, cuando el cliente intenta devolver un artículo pasados 40 días, cuando yo he dicho en mi política de devolución que son 30 días o 16, ¿vale? Y luego, por último, cuando hablamos de un artículo personalizado. Un artículo personalizado, en el momento en que se empieza a personalizar, no se aceptan devoluciones, ¿vale? Como artículo personalizado entiendo un artículo que yo fabrico, un artículo que yo proceso, un artículo que hago lo que tenga que hacer, ¿vale? Una camiseta del Barça no es un artículo personalizado. Una camiseta del Barça que en la espalda ponga el número de Messi y ponga Messi es un artículo personalizado, ¿de acuerdo? Si resulta que cuando me llega a mí la camiseta del Barça no quería que pusiese Messi, quería que pusiese Piqué, pues mala suerte, ¿vale? Ahora mismo me tengo que quedar con la camiseta de Messi y si quiero pedir la de Piqué, la pido, ¿vale? No sé si esto responde a tu pregunta, José Ángel. Sí, más o menos, sí, sí. En lo de Messi y Piqué no estoy de acuerdo porque pienso que ya es un artículo por sí mismo, pero si pusiera Manolo... No, el artículo es la camiseta del Barça. Y yo soy el comercio que te estampo el número detrás, sí, o el nombre. Entonces te lo estoy haciendo porque te pongo Messi o Piqué o te pongo José Ángel. Sí, claro. Entonces es personalizado lo que tú me digas. Ajá, vale, vale. Cuidado, cuidado. Sí. ¿Qué tanto por ciento de devoluciones puede asumir una empresa para no quebrar? No lo sé. Teresa, te puedo decir que el ratio de devoluciones más alto ahora mismo lo tienen los e-commerce de moda, ¿vale? Y el ratio de devoluciones en el primer semestre, teniendo en cuenta que ha sido un semestre muy atípico con todo el tema del confinamiento y demás, en los comercios de moda estaban hablando de un entorno del 15% en online, ¿vale? A mí no me parece tanto, un 15% para lo que se suele devolver, ¿vale? En moda. Pero, claro, es que esto depende. O sea, si tú recibes el artículo y lo puedes volver a vender, no te va a suponer nada. Si tú no lo recibes, pues... Claro. Pero en cualquier caso tenéis que tener en la política de privacidad, tenéis que tenerlo todo muy claro y tenéis que dejarlo todo muy bien explicadito, ¿vale? Porque si no, bueno, pues podéis tener problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una pregunta, Isaac. Dime. En el caso de que alguien quisiera devolver, yo qué sé, un artículo, una camiseta, una mochila, por ejemplo, y luego dice, me ha venido con la cremallera rota, y tú dices, hombre, o sea, que igual es por una manipulación de esa persona o que la ha roto queriendo o lo que sea, hay quien se come el marrón. ¿Cómo? No te entiendo. Yo, por ejemplo, puedo vender una mochila escolar y a la semana se rompe la cremallera. Correcto, o el mismo la día. La pagas tú. ¿Eso ¿de quién es la culpa? Pagas tú. Vale. Igual que si se te rompe, igual que si tú te vas a una tienda de ropa física y a la semana se te rompe. Eso es un mal funcionamiento del artículo. Ajá. A ver, vale. Aquí la única diferencia fundamental está en que entre el comercio físico y el comercio online, las únicas dos diferencias fundamentales son: el comercio físico todavía le aceptan no devolver la compra en el mismo medio de pago, hay los famosos vales y cosas de estas, ¿vale? Que todos habréis sufrido o tenido. Y que el comercio físico, creo recordar que ahora mismo el plazo de entrega es creo que son 10 días.
el mínimo que tienen que dar, ¿vale? 10 días desde que tú haces la compra y en el caso del comercio electrónico es 14 días desde que tú recibes la compra, que es muy diferente, ¿vale? Sí. Porque claro, yo puedo comprar hoy y recibirla dentro de 2 semanas, ¿vale? Entonces, eso es un poquito diferente. ¿Sí? ¿Más dudas? Venga, que os cuento cosas, alguna un poco más rápida. Vale, luego un tema importante, bueno, importante, sí, yo creo que es importante, que al menos sí que debéis conocer, ¿vale? Es el tema de los seguros dentro del transporte, dentro de la logística, ¿vale? Todas las empresas tienen un seguro obligatorio de mercancías, ¿vale? Ese seguro obligatorio de mercancías es un seguro que nos va a cubrir, por decir algo, que nos va a cubrir cierta parte del envío. Realmente la cobertura es muy, muy pequeña, ¿vale? Lo normal, ahí os he puesto un valor por defecto, ¿vale? Que es una media, más o menos, ¿vale? Y es, por ejemplo, entre 5, bueno, ahí os pone 5,91, ¿vale? Euros por kilo transportado. Claro, eso no nos cubre muchas veces casi nada, como mucho el transporte, ¿vale? Entonces, en ese caso, si le pasa algo al artículo, pues a lo mejor lo tenemos que pagar nosotros. Claro, ¿qué ocurre? Que hay veces que tenemos, que depende de lo que nosotros vayamos a enviar, es interesante tener un seguro, ¿vale? Un seguro del artículo, ¿vale? Entonces, en ese caso, bueno, pues puede ser el coste, ¿vale? Pues puede ir entre 19 y 21 euros kilo, ¿vale? O incluso más, ¿vale? Todo va a depender de lo que queramos pagar. Si estamos transmitiendo, pues repartiendo joyas o repartiendo ordenadores o cosas de tecnología, pues habrá que poner unos transportes, pues a lo mejor algo mayor, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay seguros a todo riesgo. En cualquier caso, eso ya son cosas a nivel de compañía que se hacen y que, bueno, pues normalmente se tiene un seguro, igual que los seguros de responsabilidad civil y otros seguros que tenemos en las empresas, ¿vale? Pero que sepáis que todos los transportes tienen un seguro, que no sirve de mucho, pero que existe, ¿vale? Al menos lo conocemos, ¿vale? Y luego, en cuanto a la logística inversa, ¿vale? La logística inversa, que bueno, pues que es la recuperación de los embalajes, los envases, un montón de cosas que se están haciendo, ¿vale? Pero también dentro de la logística inversa y dentro del e-commerce tenemos en cuenta las devoluciones de los clientes, que es lo que hablábamos ahora. Entonces, dentro de la logística inversa, como vamos a tener devoluciones, porque vamos a tener devoluciones, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Sí o sí, vamos a tener que comprobar el estado de esa devolución, ¿vale? Vamos a tener que ver la posibilidad de volverlo a poner en venta. Si se puede volver a poner en venta, vamos a sumarlo al stock y si no, los vamos a desvalorizar, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, hay muchísimas plataformas de venta de sobrestocks, de venta de productos desvalorizados y de cosas de estas, ¿vale? Pero esto nos va a ocurrir, ¿vale? Evidentemente, como decía Teresa, ¿hasta cuándo podemos aguantarlo? Pues no lo sé, ¿vale? Depende de la empresa, del margen que tenga y de muchas cuestiones, ¿vale? Pero que tengáis claro que sí que vais a tener devoluciones y vais a tener, pues bueno, algún tipo de incidencia, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No? Vale, si me permitís 2 minutos más, a ver, Teresa, vale, nada. Si me permitís 2 minutos más, os cuento la última cosa que os quería comentar, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, me lo hacéis, ¿vale? De todo en general. Vale. Para finalizar, os quería comentar un tema que, bueno, que está más o menos de moda y que la gente está utilizando mucho, que es abrirse una tienda online o vender en un comercio electrónico sin stock, ¿vale? Sin necesidad de tener stock y sin preocuparnos de, pues, mantener un stock, mantener unas existencias, ¿vale? Y existen muchas tiendas online que venden sin tener ningún tipo de stock y que solamente compran o se estocan, ya me he perdido nariz, pero me apetecía poner la palabra estocan allí, que ya sé que no existe, ¿vale? Cuando el cliente realiza la compra. ¿Vale? Es una opción que a nivel económico es muy atractiva, ¿vale? Porque no tenemos que hacer ningún desembolso, no tenemos que jugar con ningún tipo de stock, ni tenemos que hacer ninguna cosa de estas, ¿vale? Pero, como os pone ahí, actualmente es una situación muy complicada debido a la gran competencia que tenemos en Internet. Es decir, yo puedo trabajar sin estocar, ¿vale? Pero posiblemente mi competencia trabajará estocando y entonces va a ofrecer mejores plazos de entrega
o el producto más rápido, o a lo mejor mejores ofertas, o mejores, bueno, al final, mejor relación con las mercancías. Con lo cual, ya os digo que ahora mismo, desgraciadamente, no es una opción, no es que no sea viable, sino no es una opción muy, muy válida. Esto no quiere decir que yo tenga ciertos productos que sé que voy a recibir de manera habitual y que en esos productos no controle el stock y vaya haciendo reposiciones de los productos sin más, ¿vale? Pero trabajar como a veces hemos soñado desde nuestra casa con una web y conforme yo recibo un pedido, llamo al proveedor y se lo envío al cliente, pues bueno, es un poco más complicado. A no ser que utilicemos un modelo, ¿vale? Que utilicemos un modelo que, bueno, no sé si está muy de moda o no, ¿vale? Cada día menos, sí que hace 5 años era la bomba y había un montón de tiendas que funcionaban así, pero ahora cada día menos, que es el famoso dropshipping, ¿vale? Dropshipping o triangulación, que viene del término triangulación en inglés, ¿vale? Significa que nosotros somos lo que nos colocamos entre un distribuidor o un fabricante y el cliente final, ¿vale? Y somos directamente los que vendemos o distribuimos su producto, ¿vale? Si pensamos, esto es un poco lo que podríamos hacer o lo que podríamos pensar que hace, pues, por ejemplo, no lo sé, un concesionario, ¿vale? Lo que pasa es que el concesionario sí que realmente tiene los coches, ¿vale? ¿Cuándo funciona bien el dropshipping? Pues el dropshipping funciona muy bien o tiene mucha lógica cuando son artículos que se fabrican medianamente caros, ¿vale? Y tenía mucha lógica, y hay muchos ejemplos o muchos casos de éxito, de gente que utilizaba dropshipping en artículos que necesitaban un alto grado de especialización en la logística o en el almacenaje o en cosas de estas. Y os pongo un ejemplo que a lo mejor habéis oído, ¿vale? Que es muy clásico, y es, había una gente que sigue existiendo, que creo que se llama el Portal de Caza o algo así, ¿vale? Que vendía cosas de caza y de pesca, y que en el caso de la ropa, de las cosas de pesca y demás, no tenía ningún problema, él las tenía en sus almacenes, están en Madrid, pero claro, tener un almacén lleno de escopetas es un poquito complejo, más que nada por las medidas de seguridad que tenemos que tener. Claro, yo que un armero envíe directamente una escopeta a un cliente final, siempre y cuando el cliente final, por supuesto, tenga todas las licencias de armas y todo lo que tenga que tener, ¿vale? Bueno, pues no es mayor problema, porque el armero ya tiene sus permisos para poder tener almacenado ese tipo de producto, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿vale? Sí que, como viene aquí, bueno, pues el cliente compra la tienda online, ¿vale? Y el cliente nos paga y directamente pues es el llamado dropshipper o la tienda el distribuidor el que hace el envío. Esto ha estado funcionando, hasta ahora estaba funcionando, como digo, este caso, por ejemplo, del portal de caza era típico, era muy típico en las empresas de vino, ¿vale? Porque, pues no sé, Viñas del Vero es muy bueno para servir cajas o palés de vino, pero es muy malo para servir una botella. Entonces yo tengo mis botellas individuales, pero cuando un restaurante de Albacete me hace un pedido de 20 cajas de un vino de Viñas del Vero, llamo a Viñas del Vero y Viñas del Vero se lo envía directamente al cliente, ¿vale? Entonces es un sistema que para utilizarlo como un sistema mixto no está mal, ¿vale? Para utilizarlo como un único sistema de ventas, bueno, ahora mismo no es lo que mejor está funcionando, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo conozcáis, ¿vale? Y que sepáis que está allí, que se puede hacer, ¿vale? Y que, bueno, pues hay mucha gente que aunque no sea un dropshipping lo hace. O sea, yo vendo, pues no sé, bobinas de vinilo y me piden 10 bobinas y solo tengo 6 en el almacén, pues llamo a mi proveedor y le digo, oye, quiero 10 bobinas de vinilo y envíaselas a esta gente y no le pongas Albarán. Pues ya está, se lo hacen y se olvidaron los problemas, ¿vale? Y yo por mi parte no tengo nada más que contaros. Al final he tenido que correr un poco, ya perdonaréis. Preguntas que tengáis, dudas. Sí, yo tenía una que no sé si veremos en algún momento del curso, Isaac. Dime, el David. tema del packaging, de lo que es la personalización del envoltorio, del producto y demás. ¿Eso actualmente hay empresas que lo permitan o cómo funciona? Porque actualmente yo, vamos,
no lo he visto. O sea, no he visto que haya entregas de paquetes muy personalizados. No te entiendo. O sea, si yo como empresario quiero montar una tienda y quiero contratar una empresa para que hacer el packaging personalizado, lo que tienes que contratar ¿cuáles es son a un estudio de diseño gráfico, ¿vale? Sí, pero si yo, ¿vale? pero me refiero, imagínate que ya tengo los diseños y demás, pero vale, y te vas y te lo hacen en cualquier sitio. Pero en cualquier sitio, ¿cuáles son las empresas que no las conozco? En cualquier sitio, lo que te digo, desde el Mailboxes que os he comentado, ¿vale? Que es el más clásico, que hay varios por Zaragoza, ¿vale? A cualquier empresa de cartonajes o de packaging, que hay varias en Malpica, Cartonajes Barco, creo que se llama uno, hay otro que se llama Cartonajes del Ebro o algo así, cualquiera, pero cualquier cosa, ¿eh? O sea, cuando te digo cualquier cosa, te digo cualquier cosa, ¿vale? O sea, yo he visto, por ejemplo, imagínate, voy a ponerte un ejemplo, imagínate que tú vendes pajaritas, ¿vale? De estas para el cuello, ¿no? Y tú quieres hacer tu packaging cuando va adentro, quieres hacer que sea como un cuello con una parte de arriba de una cara. Bueno, pues te harían un trocito de cartón donde tú pondrías tu pajarita, ya está, ¿vale? O un packaging porque tú vas a enviar vasos, pues para meter los 3 vasos, o para meter una taza, si hicieras tazas, hay de todo. Te lo hacen a medida como tú quieras. Vale, lógicamente, vale. Esa gente no suele diseñar, esa gente suele hacerlo, ¿vale? Pero bueno, si vas a estar en los otros cursos, te pasaré, os intentaré pasar un listado de gente, pero ya te digo que, vamos, es el menor de los problemas, ¿vale? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Dónde se va el coste del packaging realmente? En el diseño, ¿vale? O sea, ¿cuánto te cobra un diseñador en hacerte un packaging chulo? No lo sé. ¿Cuánto te cobra un diseñador en hacerte un logo? No lo sé. Como yo siempre digo, de 200 a 20.000. Claro, no es lo mismo que se lo contrates a una persona que se lo contrates a Mariscal. Pues, pero el hacértelo, o sea, lo que yo creo, donde creo que tienes tú la pregunta, si te entiendo bien, que es en el diseño del paquete, o sea, no tanto en el diseño, el producto final, sino en la caja de cartón. Claro, ¿no? en la materialización de la caja de cartón y después de cómo se comunica. Bueno, entiendo que las cajas se me entregan y después soy yo el que con la empresa de transporte gestiono eso o se las doy a... Es que no sé cómo sería después. No te entiendo esto último. ¿Qué me dices? Sí, no, que estoy pensando en alto, disculpa. No, tendría yo las cajas que serían, yo qué sé, 1500 o lo que fuera, ¿no? Diseñadas ya por mí, o sea... creadas por la empresa que comentas, que ya nos pasará si puede ser. Sí, mira, por ejemplo, Tamara os ha puesto una que está Mayo y CIA, por ejemplo, que dice que ella trabaja con esa. O sea, es que hay miles. Vale, ok. Miles de ellas, ¿vale? Pero lo que me refiero es que, claro, a ver, una vez que tú tienes la caja y que tienes todo para hacer tus cajas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a embalar tú y tú se lo vas a dar ya a la agencia de transporte embalado? Pues eso ya es, como se suele decir en estos casos, es tu mono, o sea, tu problema, es decir, que cómo lo vas a embalar o cuáles van a ser los tiempos de embalaje. Claro, o sea, lo que yo me refiero, a ver, lo que me refería que no es una buena idea, y os pongo un ejemplo un poco bruto, ¿vale? Imaginaros que vendéis zapatillas, ¿vale? Si tú vendes zapatillas y me vendes a mí unas zapatillas Nike y haces solamente el embalaje, lo único que haces es cerrar la caja de Nike y poner una etiqueta y mandarla, ¿ese paquete va a llegar? Sí. ¿Supone algún valor añadido para tu empresa? Cero. ¿Para quién supone valor añadido? Para Nike, ¿no? Si tú me pones una caja súper chula porque eres Sneakers One y me pones una caja súper chula con no sé qué, con el logotipo, con lo que sea, pues bueno, pues en principio ya eso sí que me va a ir bien y sí que, bueno, pues me va a servir de valor añadido, ¿vale? No sé si eso te ayuda a algo más o no. Sí, muchas gracias. Más cosas, más dudas. La otra que te decía yo, que te comentaba, era, creo que se llama mailboxes.com, creo que es. Hay varias por Zaragoza y igual es .es. Bueno, se llama Mailboxes.
pero con todo ya, si va a estar en el otro, me lo pongo como tarea, ¿vale, David? Y te daré alguna más, ¿vale? Pero con todo esa ya te ha puesto Tamara. ¿Más dudas? ¿No? Creo que os va a pasar, os tendría que pasar...